Suscríbete a La Panterita. Todo lo que Cummins te ofrece en equipos de generación. También podés comunicarte al 021-603-350, 603-351. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Sé que estamos apurados, pero no quiero dejar pasar que se comunicó Menchi con nosotros. Sí. Compartió datos sobre las definiciones de fichadura y argelería. Para mañana. Prometo mañana arrancar el programa con eso, Menchi. En Navidad la magia es real. Venía a Supermercados Real y encontrar los mejores precios, calidad y atención familiar. Las mejores ofertas y descuentos para esta Navidad. Además, con tus compras generás cupones para ser uno de los ganadores de los increíbles premios. En Supermercados Real, la magia de la Navidad es real. Supermercados Real, somos familia. No es que estemos recuperando, Arturo, lo de Zapac del otro día. No es eso. Un error de cálculo nomás estamos... Sí. Descubrí la nueva Peugeot Landtrek, ya nos vamos. La pickup más versátil que se adapta a tus necesidades, además de su bajo consumo, diseño y tecnología. 5 años de garantía, encontrarlas de $29.990, con financiación hasta 60 meses sin guaraníes. Agenda tu test drive mismo. Búscanos en redes como Peugeot Paraguay. Peugeot Paraguay, viví en grande con Peugeot Landtrek. Nos vamos porque ya viene el comandante. Bueno. Arturo Máximo Rubín, el líder monumental, ya está listo para dar continuidad a toda la programación. Está caliente la cosa en Luque, ¿eh? Sí. Está fuerte la cosa en Luque. Nos vamos. Adiós. Chao. Chao. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Las noticias y mucho más. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Vince, buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días, Arturo. Estaba siguiendo atentamente ayer, 1:13, la charla de Servio con los colegas de Tigo Sport. No sé si vos llegaste a ver. No. ¿Vos llegaste a ver? No. ¿Vos no llegaste a ver? Escuchar. Bueno, estuve ahí observando 1 hora, salí antes casi choqué porque interesantísimo. Deja enseñanza, deja modelo, podés cuestionar, aparte son decisiones personales. Y le dije a Gustavito, hoy tenemos revisado que levanta incluso el Tigo Sport, tuviste Gustavito, porque le dije a Denis Caniza, hay cosas en que vos a título personal, el yoísmo es un problema, el yoísmo, el yo, todo el día yo, ese es un problema. Cuando vino a Sol, quiso ser arquero titular el Sol, ¿sabían? Sí. Por eso nos fichó. Así mismo.
el yoísmo. El yoísmo es una soberbia terrible. Yo, la primera persona, no sabe conjugar, no conjuga. Le dijeron no. Se fue a Guaraní, y ustedes se recuerdan cuando renunció. Sí, fue la semana previa que pare todo el mundo, la última fecha antes de la pandemia. Y Guaraní Sol de América. renunció Gustavo Costas. Sí. Y yo sé por qué. Había discutido porque le había exigido titularidad en todos los partidos y él tenía alternancia con el arquero uruguayo Baba. Sí. ¿Sí? Iba a jugar Baba ese día. Yo no estoy poniendo no estoy poniendo calidad sobre calidad. Yo no estoy entrando en ese tema. Hablo del yoísmo. En Sudamérica, titular. Mirá qué buen arquero serbio, eso no entramos a discutir. En Sudamérica, titular. Dijeron no. Uno puede en qué condición. Una cosa es que te diga, mira, te queremos como titular, y otra cosa es que yo quiero ser titular. Claro. Pero es muy buen arquero, no estamos a discutir. Y Sudamérica le dice no. Que Sudamérica me desmienta públicamente si yo estoy diciendo un disparate. Vino para Sol. Si digo un disparate, que Sudamérica me desmienta. Lo aceptaré con gusto. Digo esto porque cuando Gustavo Costas renuncia y después se trata de arreglar y que hubo un malentendido, el famoso malentendido, fue porque Servio no le dijo no va a atajar Baba. Yo tengo que ser atajar. Atajar una manera de decir, tengo que estar en el arco. Independientemente a lo que él subrayó ayer, y no deja de tener razón la capitanía. Por eso habrá visto mucha gente ayer, porque llamó la atención, y eso dice, la entrevista duró 1:13. Habla de muchas cosas, y habla la parte económica a los guaraní le debe. Nosotros no estamos movidos por representantes, porque a Gerardo está Gerardo ahí, le dice que apareció como un representante. ¿En qué? Por lo visto, ¿en quién es el representante de Servio? No, no. ¿Vos? No, no. ¿Vos? No. No, ni sabemos. Si vos tenés argumentos de defensa, hacelo con Alberto Acosta, ¿eh? Te deja muy mal parado. No te estoy haciendo chúmbale. Que Santi Sosa le envió gente a negociar su extensión de contrato o acuerdo en plena pandemia, y que le dijo Servio, no hay problema, sigo. Como diciendo, ahora me echan. Después de que yo ofrecí, sin problema, no puso obstáculo. Lo que sí incurre, habla de deuda, habla de eso, habla de otras cosas, de lo que le debe Guaraní 6 meses, no sé cuánto. Y el pago del pase, le pagó una cuota de Una 5. cuota, brillante niño. Y después dice, yo el partido, habrán visto, no digo que no. O habrán escuchado que la Rock and Roll también, Sí, está muy bien, no hay problema. Decimos los medios. Y dice que él, en un momento dado, en su descargo, desahogo, repito, es buen arquero, yo no vengo a discutir, ni discutimos, creo que en la mesa es buen arquero, ¿verdad? Sí. Bueno, ni siquiera entramos a discutir. Su yoísmo le apodera. Y dice, a mí hay 4 partidos en los cuales yo le di la clasificación a Guaraní. O me eligieron la figura. Hoy le digo a esta mañana que el fútbol es juego colectivo. Vos podés ser figura. No te vayas a adjudicar todo porque vamos mal. ¿Cómo entendés, Denis? Sí. No, vamos mal. Si te adjudicás todo el mérito, vos estamos cagados. Estamos cagados. Y eso que me parece que alguien que lo debe asesorar lo tiene que hacer, porque condiciones tiene. Temperamental, bravo, peleador. Pero lo otro no. Lo otro no me parece correcto. Vamos a ir en instante a lo que dice Servio. ¿Sabe dónde se va tu jugador? ¿Quién de todos? El de Sol. El de Sol. Gerardo, llamarle por Gerardo a Francisco da Costa. ¿Sabe dónde se va? ¿Sí? Ah. No, ¿dónde le quieren llevar? Y se puede ir, ¿eh? Aquí, por aquí. No, fuera fuera. del país. Se puede ir, ¿eh? Se puede ir. Y vamos a escuchar en instante a Servio. Fue muy rica la entrevista, él se desahogó. Y después el mono le felicitó, pero eso es de colega a colega. Está bien lo que hizo el mono, pero el contenido de lo que dijo echó en cara muchas cosas, pero el baño de humildad es lo que le falta a Servio. El baño de humildad. El fútbol es colectivo, no vas a jugar solo. Así un deporte individualista, si es tenis vos jugás solo, no hay problema. Vos tirás la córner y vos cabeceás. Hacer natación y batís récord de récord en
pecho, espalda, ya eso, libre, te asobó. Pero el fútbol es un deporte colectivo. Yo no creo que eso que haya dicho ayer haya caído bien en el grupo. Después es cierto cuando dice, ¿cómo voy a ser capitán si no me quiere el grupo? Dice él. Y por algo no le quiere. No, yo no digo grupo, la dirigencia. ¿Cómo la dirigencia le da la capitanía a alguien así? Es la pregunta. Ahí ya hay un montón de cosas que hay. Y no es que vos vas a hacerle enfrentar a Servio con sus compañeros, pero él dijo, si yo no fuese querido por el grupo, no tendría el respaldo, yo no sería capitán, digo. Eso es una cuestión interna del club, del equipo de fútbol del Club Guaraní. Sí, algo interno. Algo interno. Y vamos a ver lo que dice en parte. Decide el entrenador y a veces define el grupo. Sí, ahí entrenador también, donde decide la capitanía. También, pero habló ayer y de todo. Quiere la libertad de su paz y se va, que Guaraní le dé plata. En instante parte ya con Gustavito Sánchez, la acción es muy explosiva. Sí, en todos los dos discursos, porque también dijo, soy de Guaraní, si me tengo que quedar me voy a quedar. Pero en realidad no se quiere quedar, quiere que se hable con su es que no se quiere empresario. Le echaron. No quieren que se quede. Claro, no quieren que se quede. No, le echaron, literalmente echan del juego. Sí, claro. Le echaron, usando término fuerte. Si se quiere que, y después lo que dijo ayer, ni la sombra. Va a tener que negociar de otra manera. Va a tener que arreglar el tema del contrato, pero ya no va a jugar en Guaraní. Y ver cómo llega, porque Guaraní le debe plata. Guaraní le debe plata. ¿Podrá demandarle a Guaraní? No hay problema, es una cuestión de él. Pero lo echaron de Guaraní. Tema cerrado. Ni hablar. Y después lo que dijo ayer es peor. Ayer le dijeron que vino a decirle si quería arreglar, que la pandemia, que lo deben plata. En instante Servio, para Tigo Sport. La Agrícola Serie Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 53, 77, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pushupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad, acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py de La Sopera. Amamos tu Chevrolet. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promospechugón.com. Pechugón a todos les gusta. ¿Qué dice? Al arquero Blinero Gaparcelo le costó muy caro el error que tuvo este fin de semana pasado cuando le expulsaron y su equipo perdió el campeonato que quedó a mano de Cerro. Ese error le costará su continuidad, es decir, Gaspar Seiber no será tenido en cuenta. Tiene contrato hasta diciembre de 2023. Rodi Ferreira. ¿Vos habías escrito esto? Manda Gustavo Saba. Que le dio me gusta a la publicación en Instagram. Esto fue lo que digo. No creo que el grupo lo respalde demasiado. Yo pienso como vos, Gustavo. Él llegó y practicó, se fue de titular, le dijeron todos deben pelear el puesto a Garrus. Aquí está. Brillante. ¿Querés que diga tu nombre o me callo? Así fue, me responde. ¿Sabe por qué digo esto? Porque a veces parece que uno se nutre de información ficticia y no es así. Llegó Servio a Sol, practicó y preguntó si va a ser titular. Le dijeron todos deben pelear el puesto, agarró sus cosas y se fue. Un día duró. Nadie discute que es buen portero, pero decís, estoy diciendo la misma cosa, tenemos la misma impresión. Yo dije, dije esta mañana. ¿Puedo decir quién sos o no puedo decir? ¿Puedo decir o no puedo decir? Pero así. Repito, llegó, practicó y preguntó si va a ser titular. Le dijeron todos en Sudamérica debe pelear el puesto y agarró sus cosas y se fue. Un día duro. Nadie discute que es buen arquero, pero sí, bueno, Óscar Acosta. Primera vez que escucho que es un jugador. Óscar Acosta. Sí, ya sé. Y yo con esto no es que yo planifiqué con Óscar. Le dije, Óscar, yo voy a decir y vos me vas a decir a mí. No. No está bien. Porque si no voy a ser un deshonesto con Óscar y conmigo mismo. Así fue en Sudamérica. El yoísmo es terrible, el yoísmo que tiene. Eso es yoísmo puro. Condicionar, lleno titular, ¿ven?
Por favor. Y es buen arquero. Y por eso dice, Se le va a cerrar todas nadie las discute que es buen arquero. Nadie discute que es buen arquero. De necio no entender que es buen arquero. De necio. No vamos a mezclar la cosa. Pero Denny, por favor. Después otro tema, Maradona. Yo fui capitán con Maradona. ¿Eh? ¿Y? La respuesta del récord, contame una otra. Contame una de Cowboy ahora. Sí. Como decíamos antes, contame una de Cowboy. Él salió campeón con... No, perdió en la final. Con Guaraní no. O sea, ¿qué ganó acá? ¿Ganó No, algo? Nada. No. Para hacerse la estrellita, no. No, él pierde a los 102 minutos. Por lo menos un torneo de acá en adicional. Sí, no. Pero eso no lo vamos a echar en cara. El año pasado perdió en penales Guaraní ante Pero no Olimpia ganó, sí, y este año lo que pasó. Hay una, el gol le hacen a los 102 por un error suyo. Está acá el gol del tiempo adicional, ya tenía acá, dice, hay varias, pero no vamos a jugar eso, porque cualquiera puede equivocarse. Cualquiera puede salir mal a buscar, te hacen el gol. Sí, eso fue en México. Sí, cualquiera. Yo dije, pocos son capitanes con Maradona. Por favor, paremos. Y yo me hago cargo de lo que digo. Yo, por ejemplo, si soy directivo o gerente de un club, ya, si se me ofrecen en serio, no le dejo entrar. No, él no sabía en el Sol. No te digo, ahora. No, él no va, ahora está rota totalmente, tema cerrado. No te digo los otros clubes mismos. No, pero en Paraguay. Si vos veías, digo, por lo que dijo ayer y no escucharon. ¿Quién le va a contratar más? No, las cosas que decía, las cosas que dijo, y yo salí acá al programa, ¿vos estabas ayer, niño? Sí. Casi choqué yo. Sí. Y llegué acá cuando salí porque quería ver demasiado. Excelente los compañeros, la entrevista que Mono Tabaré le envió, todo lo que vos quieras. Pero vamos a ir a lo que dice en parte, pues la nota duró 1:13, Luis contigo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebillala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Llegó la promo Gamer de Stock Express. Puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos. Por cada 5.000 guaraníes de compra generas cupones y canjealos con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. Bueno, vamos con parte de lo dicho ayer. El ex arquero de Guaraní. Tomé la decisión de esperar unos días a que pase todo, más que nada porque quería hacer mi duelo personal. La verdad que es un momento muy duro. Sabemos que estamos en nuestro trabajo expuestos a esto, pero bueno, el golpe la verdad que fue un cimbronazo muy duro, más que nada por la ilusión que teníamos todos. Me duele mucho por la gente que soñaba con este torneo, que como yo le dije antes del partido a mis compañeros, que la gente estaba esperando este momento hace mucho y por ahí se le venía postergando, como pasó en el 2019, donde yo no tuve la posibilidad de estar. Llegué un año después, en el 2020, que también hemos jugado una final y la hemos perdido, y bueno, por ahí llegaban con una ilusión muy grande para este partido con Cerro. Y bueno, el desenlace final fue fatal. Soy un gran responsable de la situación, me hago cargo, lo hago también para pedir perdón, disculpas. Sé que el dolor que causó esta derrota a los hinchas de Guaraní no le encuentran explicación, como no lo encuentro yo, por querer
ayudar al equipo por querer ayudar al equipo a ganar tiempo o meter a un compañero para no tener el centro con un compañero menos dentro del área, me llevó a impulsarlo hacia dentro de la cancha donde él tenía los pies ya y el árbitro me decía que el compañero estaba fuera y no podía ser atendido. Y bueno, después llega la segunda amarilla, él me dice que por hacer tiempo, querer avivarme y bueno, después el desenlace final fue, como te dije recién, fue fatal y el dolor es inmenso. Sé que para los hinchas va a ser irreparable este momento, el tiempo atrás no se puede volver obviamente y seguramente Guaraní tenga miles de oportunidades más para pelear por el título. Y ojalá que puedan conseguir lo que realmente se merecen, lo que yo y el plantel del año pasado y no le pudimos dar. Gaspar, decías, comentando ese momento de la jugada, con la intención de querer ayudar al equipo, decías, vos fuiste con esa intención, vos fuiste con esa idea en la cabeza de que el córner no se ejecute estando ustedes uno menos, y a partir de allí tomaste la decisión de traerlo. En ese momento esa era la intención, no terminaste de dimensionar lo que podía llegar a pasar. Obviamente que dentro de la cancha nosotros las pulsaciones las manejamos a 1000, uno piensa siempre lo mejor para el equipo y yo creía que en ese momento estar con uno menos dentro del área y un jugador importante como es Rodi con su salto que tiene y lo que nos podía dar, creo que no era conveniente porque Cerro se iba a venir con todo a buscar esas pelotas que podían ser clave para empatarnos. Más porque habíamos vivido ya momentos de que en los últimos minutos nos habían empatado partidos o hemos perdido puntos infantiles por errores que cometíamos en los últimos minutos, como fue en el partido de Nacional en el último minuto que nos empatan y dejamos pasar 2 puntos que si hoy conseguíamos esos 2 puntos estaríamos jugando una definición, o puntos que hemos dejado pasar en el camino, como cuando fuimos a cancha de Cerro y no pudimos ganar ante un Cerro que no venía bien. Y después bueno, yo quise hacer un bien para el equipo y el árbitro, yo creo que no estaba preparado para ese partido, o la gente que manejaba el VAR no estaba preparada para ese partido, porque han pasado miles de cosas durante los 90 minutos donde no fueron informadas o no se tomaron las decisiones correctas que se tendrían que haber tomado. Pero bueno, como te dije, ya el tiempo atrás no se puede volver, yo estoy muy dolido. Si hay alguien en que la gente confiaba en que jamás le iba a fallar, seguramente yo era uno de esos jugadores. Y bueno, como te dije recién, por querer hacer un bien, las cosas me salieron mal y bueno, hoy estoy pagando el precio de ese error. Entonces lo único que yo pido es que a mí me den lo que me corresponde y me dejen salir al club que yo quiero ir a jugar. Si es que Guaraní no quiere contar conmigo, como te dije, la prioridad la tiene Guaraní y yo me quiero quedar en Guaraní. Pero si no tengo la oportunidad de seguir jugando acá en el club, quiero tener libre poder ir a cualquier lado. A ver, Gaspar, cuando te llaman a vos y te dicen no seguís en Guaraní, Guaraní es dueño de tu pase, vos sos un arquero que fácilmente está por los 2 millones y medio, 3 millones de dólares, el pase, te deben plata y te dicen mira, no vas a seguir en Guaraní, no da para entender como que mira, olvídate la deuda, toma el pase, andate. Y sí, por eso mi representante está esperando que lo llamen y no lo llaman, porque si ellos te dicen tomá, acá está lo que corresponde de Gaspar y que se vaya del club, nosotros nos vamos en paz, nosotros no vamos a hacer ningún problema para Guaraní. Yo no quiero ser un problema. Mi trabajo fue dentro de la cancha, le di lo mejor y he cometido solamente un error en 2 años. Jugué 75, 80 partidos y 25 o 30 terminé en 0. No creo que yo le haya hecho un mal a Guaraní.
obviamente se perdió algo que muy importante, y el sueño de muchos hinchas y la ilusión. Me duele más que nada por los chicos que no habían visto nunca campeón a Guaraní y se quedaron con las lágrimas en los ojos, con la ilusión rota de no poder lograr ver a su equipo campeón. Pero yo creo que Guaraní, con la clase de jugadores que tiene, y si sigue manteniendo la base, creo que va a conseguir cosas importantes. Entiendo el momento y le agradezco a toda la gente. Hay mucha gente que obviamente yo conocía por la televisión y que miraba en su momento, porque obviamente uno cuando es arquero mira a otra gente, y bueno, agradezco a todos los que me escribieron por ahí para darme su apoyo. Una de esas personas a las cuales yo no conocía y personalmente, pero sí la había visto atajar, fue el Mono Tabarelli, que se tomó su tiempo para escribirme, para hacerme llegar su mensaje, y la verdad que me dejó un mensaje re lindo que todos los días trato de leerlo, porque las palabras que él me escribió en ese mensaje me sirvieron muchísimo para poder pasar este momento. Y obviamente a todos los colegas y compañeros y ex compañeros que tuve acá en Guaraní, que obviamente que han visto la noticia de todo lo que pasó y se tomaron un rato para escribirme. Así que les agradezco a ellos, me la han hecho un poquito más fácil de todo lo difícil que me hizo pasar este momento y me hace pasar, porque todavía la verdad que el duelo es muy doloroso y como te dije, va a durar un tiempo. Esto decía ayer a Tigo Sport con la Rock and Roll. Sí, ayer, gracias a los colegas, larga la entrevista. 1 hora 13 duro. 1 hora 13. Hay que saber quién lo va a querer ahora. Porque él se hubiera callado, como dice Denis. Te sacaron, jugar callado, bien asesorado. Si no, mañana, cuando yo te contrate y vos me impongas y digas cosas de vecinos, ya hacerlo su discurso lo que va a hacer. El día que le saque va a disparar con todo. ¿Así cubra deuda o no cubra deuda? ¿Qué opinas de Caniza? Es que él es asesorado. Buen arquero, muy bueno, mirá. Obviando esa parte, la otra es muy buena. Como arquero bueno. Como arquero bueno. Pero no tienen como... que entender que los jugadores de fútbol están expuestos a eso, a las equivocaciones, y principalmente los arqueros. Tienen que seguir trabajando, callarse, trabajar, que va a venir revancha para ellos, pero no salir a hablar de esa manera, ¿verdad? En forma de yo, todo. Todito. Ayer y para hablar así, Arturo, tenés que ganar algo. ¿Perdón? Para hablar así, tenés que ganar algo. Y él no ganó nada en el fútbol paraguayo. O sea, tenés que ganar algo. Alguien tiene que decirle, ¿sabes qué? O sea, tenés que callarte, trabajar más y esperar otra oportunidad, otra final, para que ahí pueda demostrar y pueda salir campeón. Ahora, y le hace callar a todo el mundo. ¿Qué pasa con Guaraní, Víctor, Dani, Niño? Cuestionamos el arbitraje malo. Sí. Y lo echan al arquero. Pero un ratito. Vamos a ponernos de acuerdo. Si el arbitraje es malo, no lo culpa el arquero. ¿Qué hizo Guaraní? Primero fue el arbitraje. Nos persiguen. No, yo no digo que no tenga derecho a aclamarlo, a pensar lo que quiere decir Guaraní. El problema es por qué lo sacaron. Esa es la pregunta que yo hago. ¿Por qué lo sacaron? Si yo digo que el arbitraje es malo, que nos perjudicaron, que nos persiguen por todos lados, ¿me lo voy a sacar al arquero? ¿Por qué lo sacaron? Porque ayer cuando habla, no mandó más nada, no tenemos material de eso. Cuando tengas, dice, en un momento dado, por eso es interesante darle lectura a lo que dijo, como que le echan en cara haber pedido $3 millones. Entonces él dice, pero un ratito, 3 millones. ¿Y cuánto? En primera persona habló. Y cuando me distinguieron en 4 partidos, la prensa internacional, así que yo fui figura y señala, Fluminense. Ante Corinthians y ante Palestino, me imagino. Menciona Corinthians y Palestino. Yo no le di plata a Guaraní, dice. Es decir, me culpan por no los 3 millones, porque si Guaraní era campeón, los 3. Pero igual Guaraní va en Copa. Puede restar 3 millones lo que va a poner en primera fase. El título ya está perdido. Pero él dice, ¿y lo que conmigo ganaron? Porque yo vi la figura, digo. Yo vi la figura de esos partidos. ¿Y quién le dijo que es la figura de ese partido? No, y le dije por la figura. Entonces le dice al Club Guaraní, así como ustedes me sacan por esto, yo le quiero asegurar que ustedes ganaron conmigo ese dinero.
le echan cara. Es que para eso le pagan, para jugar fútbol y va a hacer bien su trabajo. Esa es la respuesta que le tiene que dar la gente guaraní. Para eso te pagamos. Aparte una cosa del año pasado, y el jugador sabe bien que es actualidad el tema, porque vos podés recordar lo que hiciste hace 5 años, pero si hoy hiciste una cagada, tenés que aguantar esa situación. El ejemplo que siempre cuenta, señor. 100 el último no pudo, el 99, y cuando tenía que hacer el 100. Y bueno, y así el fútbol, lo que yo se lo voy a contar. Pero el tema de Denis dice es que el tema es quién lo hace solo. No, yo no creo que lo hace, porque él no va a permitir que nadie le diga nada. Él va a hacer lo que él quiere. Y dijo lo que él dijo. Y dijo todo en eso. Vos tenés 1 hora 13 minutos para decir lo que quiera. Y dijo. Cuando venga Pancho acá, seguramente nos va a hacer acordar más cosas de lo que dijo. Pero así fue. Y Sergio es el yoísmo en primera persona. Él no sabe conjugar. Él no sabe lo que es la conjugación. Yo. Él nomás. El yoísmo en primera persona. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco más 40 años, llevando energía al país. Seguidos en redes como Impaco PY. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con Medilife, comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regalamor, regala Bmayflores. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el domingo, precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Sabías que con la APP Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tu tarjeta de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo desde la Play Store o accediendo a dimo.com.py y accede a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Esta mañana cuando hablamos con Hugo Martínez, el viceministro de Salud, Hernán Martínez nos dijo: yo tengo solamente hasta aquí el partido Cerro Limpio, Limpia Cerro. Niños menores de 12 no, con la doble vacunación. Escuchemos. Doctor, el aforo 100% para el partido del sábado y el domingo, ¿y cuáles son los...? ¿Está confirmado eso, doctor? Prácticamente está confirmado, Arturo. Es lo que me informó la gente del Viceministerio de Rectoría y Vigilancia. No creo que haya inconvenientes para aceptar el pedido de la APS. 100% vacunados, con 100% de aforo. Es lo que el señor ministro por lo menos me dijo, me autorizó para comentarte. Bueno, entonces 100%, ¿es 100% con vacunación doble con el carnet verde, hincha seguro, o podéis con el test negativo ingresar en un porcentaje No, 100% de vacunados con 100% de aforo. Ah, perfecto, entonces no hay duda, eso para los dos partidos, viceministro. Para el partido de la Supercopa. ¿Y Luqueño con Ameliano? Luqueño y Ameliano, esa información no tengo. A mí lo que me pasaron es el del partido de la Supercopa. Bueno, porque entendemos... bueno, si ese es el partido que te pasaron, ese es, también nos hablaron de Luqueño y Ameliano. ¿Ese lo contempla? No por lo que yo averigué, Arturo. Está perfecto, está bien, viceministro. ¿Y menores de 12 años no pueden ingresar? No, Arturo. No están todavía vacunados los chicos y tenemos que cautelar un poquito esa parte. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Esto decía el viceministro de Salud. Sí. Hay un partido. Vamos a hablar ahora un segundo contigo, Luis.
Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Estamos en contacto con el colega Alejandro Cabo. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Alejandro, aquí no se habla del tema. Francisco da Costa de momento prefiere guardar silencio. No podemos, te lo confieso, ubicar a la gente de Sol, al presidente Miguel Figueredo y el vicepresidente Gianni, está de viaje. ¿Hay interés del Bolívar por contar con Francisco da Costa, el brasileño? Bueno, pues de cara al próximo torneo que comienza en 2022, el entrenador de Bolívar es Antonio Carlos Taugo y está queriendo hacer una transformación en la academia paceña, contando con varios jugadores de su nacionalidad que sean brasileños, y entre las informaciones que manejamos es un brasileño que estaría a punto de cerrar ya el contrato con Bolívar, que es Bruno Savio, que vendría de la Serie B de Brasil. Y en los últimos momentos pues se están llegando informaciones también de Francisco da Costa. La operación sería más complicada una vez que el delantero tiene contrato en vigor y obviamente estará tasado más o menos, calculo, $500,000 el pase como mínimo, por lo que habría que ver la operación y si es que realmente puede llegar a producirse en esos números, pero son algunos de los nombres que están apuntándose en la agenda del equipo con más historial de Bolivia. Bueno, el Bolívar, no consideramos que su pase va a costar más que $500,000. Francisco da Costa, que anda muy bien acá en Soldamérica, Alejandro extendió su contrato con Soldamérica, tenía hasta junio. 24, ¿no? Sí, sí, y por eso te pregunto, y estás muy bien informado. Por la pregunta que te he dado, ¿cómo anda económicamente Bolívar? Es muy poderoso en tu país, pero ¿cómo económicamente estoy hablando? ¿Estarías dispuesto a pagar más o es una tentativa de poder contar con Francisco da Costa? Yo creo, como te digo, que es uno de los nombres que gusta al entrenador. Es una opción que hay, pero todavía el club, por lo que a mí me consta, no ha ido de cabeza a negociar con el equipo, porque estamos hablando, como tú dices, de un jugador que tiene contrato en vigor, que tiene un pase alto y obviamente no es fácil hacer una operación de este tipo. En el caso de Bolívar ya sabes que está respaldado por su presidente Marcelo Claure y aparte además es socio de Citigroup, del compuesto conglomerado que forma desde Manchester el City con varios clubes, y entre ellos se encuentra también Bolívar, al igual que Torque de Uruguay, por lo que veo complicada la situación, sobre todo porque habiendo ese contrato y un pase tan alto es difícil que se dé para venir a la Liga Boliviana, pero sí que existe cierto interés, sobre todo porque gusta mucho al entrenador. Alejandro, muchísimas gracias por estos informes, muy amable, valoramos mucho, gracias. Gracias a ti, Arturo. Gracias, Alejandro Cabo. Tentativa, ¿no? Sí, aparte, sí. mucho más Están del los millón, planes. mucho más, pero mucho más del millón. Sí. Pues ya que prospere otra cuestión porque hay que poner dinero. Pero... Lógico, pero ahí está, habló de otro jugador del Bolívar. 3 holandeses. Llamarle por el ingeniero Carísimo Neto o a Adolfo Caray. Hoy se recuerda. 3-0, Milan sobre, más que el resultado de la presencia de Olimpia Intercontinental en Tokio, cuando juega la Intercontinental ante el Milan, hoy se recuerda. Y Olimpia perdió ese partido 3-0. Que buscamos, decía Maldini, una falta de Ramírez, le saca del partido a Maldini, lateral izquierdo, en una terrible salida a la izquierda, se va al cierre y al cruce Ramírez, y creo que el juez no sanciona penal. 22 minutos, Paolo Maldini cambiado por Filippo Galli. No cobró penal, la falta hizo Mario Ramírez. Yo no estoy criticando a la Mario Ramírez, ese equipo me tocó la distinción de transmitir, sí, y jugaba de memoria, Varesi. Después tenía Rijkaard, tenía los 3 Barcon Farbasten, tenía los 3 holandés, tenía. Uno me falta. Gulli. Y ese equipo era la sinfónica era, cómo jugaba. Pero Cubilla se arrepintió primero. Cubilla dijo, lo hubiera atacado más.
¿Cómo te va, ingeniero Oscar Carísimo Neto? Bien, igual Arturo, ¿cómo andás? ¿Qué te hace recordar hoy, ingeniero? Hay muchas cosas que me hacen recordar este día. Comenzamos con el Milan Olimpia en Tokio. Ah, sí, estuvimos en el partido ese. Fue lindo el primer tiempo, sobre todo, después ya no pudimos aguantar. Contanos las sensaciones que tuviste, Olimpia Milan, en ese partido. Y estuvimos en el primer tiempo, la primera oportunidad de gol, y se fue por el techo el arquero, no es que el arquero atacó, ni la defensa le atajó a nadie. Fue un lindo partido, una linda experiencia, estadio lleno, bien atendido como siempre por los japoneses, así que fue maravilloso. Así es, ingeniero, y charlamos mucho y hablamos mucho, viaje muy largo, ingeniero, y esa fue la primera presencia de Olimpia en Copa Intercontinental, porque no pudo jugar antes cuando había ganado la primera Copa, sí la segunda ante el Milan y después viene el Real Madrid. Pero es como vos decís, incluso Cubilla dijo que se hubiera arriesgado más, no estaba diciendo terminado el partido. Sí, es cierto, y lo dijo, yo estuve cuando lo habló a los jugadores en medio tiempo en el vestuario, y lo dijo perfectamente. El primer tiempo no dedicamos a marcar, eso sí, pero era superior, no podés jugarte, Arturo. Sí, es verdad, el Milan, como de memoria, dirigido por Varese en el fondo. Sí, un equipo profesional 100%, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos tratando de ser profesional, todavía no somos 100%, pero estamos tratando. ¿Sabe qué, ingeniero? El tema de Milan, en ese momento debe estar entre los mejores del mundo, si no era el mejor del mundo, Milan cuando Olimpia lo enfrentó. Sí, era el mejor, indudablemente era mejor el número del mundo por lejos. Jugó muy bien, es imposible ganarlo. Me acuerdo que lo sacó del partido, ¿te acordás? Ramírez a Maldini a la izquierda. ¿Cómo? Le sacó del partido Ramírez a Maldini, dio una protección de Maldini, el lateral izquierdo, que tuvo que abandonar. Sí, me acuerdo perfectamente, entraban por todos los lados, realmente. Nosotros tuvimos nuestra oportunidad de meter el gol, pero es imposible ganarle. Bueno, hoy recordamos, ingeniero, 1990 ante el Milan, lo que es la diferencia económica. Olimpia estaba en un hotel y el Milan estaba en otro hotel. Dicho sea de paso, pero hay hasta en eso hay diferencia económica. Sí, así es. Eso hay que ubicarse en el espacio, en el tiempo y aceptar lo que tiene que ser. Sí, señor. ¿Cómo ves a Olimpia hoy, ingeniero, en su momento y su presente? Bien, tuvimos muchos problemas, es cierto. Muchos problemas, y dice que es muy raro eso que ocurrió en Olimpia, pero vamos a ver si se afirma con Cardona. Cardona es buen tipo, trabajador, así que veremos. Tenemos un buen plantel, hay que ordenar la casa, hay que ser meditador, como decía Osvaldo, y se puede salir adelante, Arturo. Ingeniero, ¿qué experiencia tenés vos en situaciones como esta crítica? Porque fuiste llamado en distintas oportunidades, una en el 90, hay otra en el 2013. Contanos todo, y Olimpia fue avanzando en Copa hasta llegar a la final, ingeniero. Sí, Olimpia fue avanzando, llegó a finales, realmente la directiva, que éramos 3 o 4 personas, atendíamos a todas las exigencias de los jugadores, hacíamos lo mejor posible para que pasen bien, y se llegó a eso a ellos, a que jueguen con ganas por la camiseta, Arturo. Ingeniero, ¿y vos tenés contacto con la dirigencia del Olimpia, o vos te mantenés al margen, o estás ahí? ¿Cómo es? Yo estoy totalmente al margen de la dirigencia del Olimpia, pero son mis amigos. Cuando hablamos, no hablamos de Olimpia, yo ya hice mi parte en el Olimpia, y esta gente tiene que hacer su parte, Arturo. ¿Qué más que se puede agregar a esta charla que no pregunté, ingeniero? Olimpia Milan, Intercontinental, Olimpia de hoy, que considero oportuno hacerlo. Que tenemos un buen equipo, si se le trabaja bien, se le está encima, podemos llegar a grandes cosas. Eso es lo que te puedo asegurar, Arturo. Bueno, ingeniero, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, ingeniero. Gracias, Arturo. Adiós, gracias, ingeniero Oscar Carísimo Neto. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano, disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunicate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000 Asismed toda la vida.
Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta es la mejor escasez de acumuladores del país. Hoy recordamos a Maneco Galeano. Hoy recordamos a Maneco. Sí. El día que fallecía, un día como hoy o su cumpleaños, ¿cómo es? Falleció un día como hoy, 9 de diciembre de 1980. Sí, Maneco Galeano. El clásico Yo soy de la Chacarita. Maneco Galeano. Paraguayo lanzó el 26 de noviembre pasado este celio memoria de Maneco Galeano. Sí, yo sé que su papá fue director del correo, claro. Moldeados en el barro. Héctor La Torre. Sí, señor Héctor La Torre, acá en Llegó a color rosado de regalos al día. Hay que llamarle a comisario Gaona por la amenaza en Luqueño, por lo que pusieron y porque el partido se juega acá, no se juega en Luque. La comisaría de Luque va a tener control allá. Sí. Pero el problema puede ser acá. Todo lo que puede pasar, porque hay ese que mueran no sé cuánto. Si ganen, no mueran. Anoche los Barras visitaron a los jugadores y Zamudio fue el portavoz. Zamudio el que salió a hablar y la barra estaba allí en las gradas. Y más los grafitis y todo. Ese grafiti es terrible. Sí. Estaba bastante fuerte. Estaba un ambiente tenso. Ya en la previa por sí y ahora con el 3-2 se complica. Sí, porque estamos hablando de lo que hace, de lo que pone. La presión es mayor. De por sí ya tenía una presión anterior, ahora con el resultado. Lo bueno para Luqueño es que tiene el juego de revancha, que no fue un partido, porque si era un partido hoy, vamos a estar hablando de otra situación, de otra historia. Es mucha la diferencia. Por eso, o sea, en cancha... Tiene que cambiar su fútbol porque... Tiene que cambiar, con lo de anterior no le alcanza. Ameliano fue superior a Luca. Ganen, que se mueren. Ganen o se mueren. O se mueren, terrible. Sí. Pero esta es una informalidad, si no alguien pinta y se va. Sí, no tenés que darle mucha bola. Pero Luqueño no tiene experiencia en Luque, es lo que es terrible. La interna en Luque es terrible. Chacholigan con los otros, que esto, que aquello, que se cajarean de todo. Ahí hay pasó dos barras. En un partido, las dos barras estaban. En Platea estaba una barra y en Norte estaba la otra barra. Las dos barras fueron. Entre ellos que se cantaban al final del partido. Y el sábado van a estar de vuelta. El sábado van a estar las dos barras. En Platea una barra que era la barra de Luque y Chancholí estaban en Norte. El sábado, como decían recién, el tema de cuidar el defensor y cuidar el estadio Feliciano Cáceres, porque si llega a descender Luqueño, eso no, va a ser un ya sé, desastre. Víctor, pero lo que digo para el comisario Gaona, el control lo va a tener allá en Luque el comisario. Sí. Una vez que aparezca ya territorio del comisario, de la comisaría de Luque. Tercera, creo acá que en la capital una comisaría tercera, sí. En la calle Chile. Lo que estoy hablando es comisario Gaona, no está el comisario Gaona, para hablar con él, porque acá va a ser la custodia, acá el tema. Acordate que si el 100% 50 es el aforo, el estadio de capacidad, pueden haber más de 15.000 personas en el estadio. Y si es 15.000, 14.980 son de Luque. Es decir, es un barrio contra una ciudad. No digo sin ser peyorativo ni echando de menos a Ameliano. Es un barrio con pocos, como es Tacuarí. Tacuarí le quiere al Central de Guatemala, 22 años, Alvarado. Y ese viene para Tacuarí. Tacuarí le trae a Alvarado. Le trae a un jugador del fútbol norteamericano, la MLS. Le trae Tacuarí a Canale, que está en Newells. Canale Newells. Ya llegó al 70% ahora. Como está gerenciado. Le quiere contratar a Cristian Riveros.
Yo que soy periodista, Denis, no te enojes conmigo. Cristian Rivero tiene contrato con 2 años con Nacional. Le quiere contratar al Central de Guatemala. Carlos Alvarado, pues. Parece que es 22 años, el mismo, Central. Y Municipal no dije José Cardoso. José Cardoso, sí. Llamarle por favor al Pepe Cardoso y no puede atender, si es él. Viene un central titular de la selección de Guatemala, a Tacuarembó. Le quiere a Canales. Preguntaron Cristian Riveros. Cristian Riveros tiene... Estamos con el señor José del Solar, vicepresidente de Bolivia. ¿Cómo está Jorge del Solar? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, un saludo. Igualmente, señor Jorge del Solar, tenemos la información, usted nos va a decir sí, no, es tentativa, que Bolívar estaría interesado en Francisco da Costa, el brasileño que juega en Sudamérica, el delantero. En esta época del año, cuando están terminados los torneos, siempre salen nombres. Nosotros tenemos una lista grande de jugadores. Francisco ha sido en su momento una de las opciones, en este momento no está en las prioridades, pero es un jugador interesante y que nos gustaría seguir analizándolo, pero honestamente tenemos ahorita otras 3 nombres antes que él, y dependiendo cómo vayan las negociaciones vamos a poder avanzar o no. No hay ningún avance en este momento. Muchísimas gracias, Jorge, gracias por su tiempo y muy amable por la explicación, muy amable, gracias. Un gusto, hasta luego. Adiós, gracias. No hay, oficialmente no hay nada. Tentativa, digo, ¿no? Sí, está en una lista, pero no es prioridad. Sí, señor. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia, con el pacto de confianza NGO. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. ¿Saben por qué está preguntando Tacolé? Un gerenciamiento ahí. Sí. Popi Muñoz. Pero yo no sé por qué Popi se va de experiencia. Por lo de Muñoz, Riveros, o sea, buscan jugadores de experiencia. Pero hay algo, niño. Popi Muñoz, su contrato termina en enero. En diciembre termina su vínculo así, pero parecería que hay algo agregado que yo le diga al niño. Y el Tacuarembó va a comenzar la pretemporada antes. Sí. Tacuarembó va a comenzar, creo que el 20. ¿Por qué? Incluso este de la selección ya va a estar acá. El primer adelantado que viene es... ¿Qué pasaba en la mecaniza? No, interesante lo que va a traer. Si el 18 de diciembre está llegando el central de Guatemala de la selección, si es el Alvarado. Que viene, hay que ver si es el Alvarado. El 18 de diciembre ya está acá. Y llega un central, o llega otro central, no delantero, MSL, 8, para Tacuarembó. Mira lo que están haciendo, está gerenciado. Y al Canales le quieren, Canales ayer no habló, Rodrigo le llamó porque tiene que tener autorización para poder hablar de Newell's. Y estamos un poco en esta, de a poco tirando nombres, no es tirando nombres, sino consultando con relación a quienes podían venir a Tacuarembó. El gerente. Y después tengo puesto por puesto lo que quieren el Rodríguez Nacional. A la pinta. Puesto por ¿Se puesto. está armando con todo entonces? ¿Quién? ¿Y se está armando con todo? Hernán Rodrigo. No, yo te digo de Tacuarembó. No, te ha gerenciado. Quiere 2 centrales. Uno es Canales, el otro de la selección de Guatemala, y puede tener uno más que dije de fútbol de la MLS. Sí. Después le quiere a Cristian Riveros. Entonces yo consulté ayer. Cristian Rivero me dijeron 2 años más. Después tengo los nombres que se van de Nacional, que nos di. ¿Ya tenés todos los nombres? No, tengo todo. ¿Querés saber los puestos que va a tener? ¿Sabes cuántos jugadores pidió Hernán Rodrigo? 6. ¿Y cuántos van a salir? Y salen. No, ayer dijo Douglas Martínez, que habló en el extra. Bueno, también Douglas Martínez se mostró muy... No sé si la palabra es parco, muy cuidadoso en decir sí, no. Dice, no, viene Hernán Rodrigo y nos va a decir. Y yo le dije, tía, enseguida vamos a ir con él. Los que nos siguen son Farid Díaz, le puedo llamar a Farid. Y nos sigue Villagra, delantero. Leonardo Villagra. Otro que no seguiría, porque no queremos manosear nombres, es Brian Ayala. Y otro que no seguiría es Saracho. Los puestos que quiere Hernán Rodrigo López
Yo no toco oído. Sí, sí. Yo hace rato que dejé de tocar de oído. ¿Dónde nos quedamos? Los puestos que quiere. ¿Qué quiere? Otro más que nos sigue. Otro más. Término de contrato, Murillo. Sí, el venezolano. Jaber. Cierto. ¿Qué tal, comisario Eliseo Gaona? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, don Arturo, un placer en saludarte a vos, los compañeros y toda tu audiencia. Bueno, una detrás de otra. Vas a tener mucho trabajo vos, comisario Eliseo Gaona, luqueño, ameliano, por la hinchada de luqueño, hay pintata, amenaza. En Luque, pero el partido se hace acá, están las barras divididas. Contanos cuál va a ser el control que va a tener Eliseo Gaona, el comisario jefe de eventos deportivos, y después hablamos del clásico. Vamos al sábado primero. Sí, bueno, primeramente lo del sábado, quiero mencionarte, Arturo, verdad que hoy ya a la mañana estuvimos reunidos con toda la cúpula de la Policía Nacional, con la superioridad para ver todo lo que va a ser el operativo sábado y domingo. Primeramente lo del sábado, que tenemos que estar trabajando ya con relación a todo lo que se ha visto últimamente, las amenazas que fueron escritas ahí por el mural del club. Ya trabajando ya con el personal especializado al efecto y llegar hasta esa persona que ha escrito, ¿verdad?, esas amenazas. Con relación al operativo policial, con relación aquí en el Defensores, vamos a tener suficiente personal para la cobertura, los filtros correspondientes que se harán ya de manera anticipada y ver que las personas que tengan que ingresar, llegar primeramente hasta el estadio e ingresar, ya lo hagan con entrada en mano y evitar a aquellas personas que no tengan entradas, que lleguen hasta el portón mismo del estadio Defensores del Chaco. Vos hablaste, hiciste relación a la pintata y esta amenaza. ¿Tenés el nombre de quiénes fueron? No, todavía no tenemos el nombre, pero tenemos imágenes del momento en que se ha escrito eso, ¿verdad? Y en base a eso tratamos de identificar a la persona para después hacer el procedimiento de rigor. ¿Y cuál va a ser desde acá con las hinchadas? Vos sabés que hay una interna muy fuerte en lo que ni vos sabés muy bien. Las barras. Sí, lo sé muy bien. Sé muy bien que hay una fuerte discusión entre ambas barras, la de Luque y los Sancholi, entonces vemos la manera de trabajar con los dos, ¿verdad?, a fin de que no haya incidente alguno, por donde ellos se desplazan primeramente y después ahí en el estadio. Ganando una cosa, perdiendo eso pues impredecible lo que puede pasar. Ganando sería una cosa, ¿verdad?, así como está diciendo, y perdiendo sería doblegar el trabajo ya en otras circunstancias, y para eso también justamente fue la reunión, para prever todo tipo de incidencia que pueda acarrear esa situación. ¿Y qué tenés que tener bajo cuidado de que el luqueño Ameliano es una ciudad contra un barrio? Ameliano no hay problema, hablamos de Luque. Sí, hablamos de Luque, estamos hablando de Luque efectivamente, y es por eso que la comisaría jurisdiccional tendrá mucho trabajo ahí, vamos a estar apoyando, porque no es un trabajo, no es un problema solamente de la comisaría jurisdiccional, sino de toda la policía de todo un país, que estará pendiente, ¿verdad?, de cualquier situación que pueda suceder. ¿Y cómo hacen el acompañamiento? ¿Hasta dónde para Luque y hasta dónde para acá? Desde donde salga hasta la llegada, ida y vuelta. De eso no vamos a perder ningún cuidado, no vamos a perder rastro de ese acompañamiento, sea de donde sea. Ya tenemos hablado, ¿verdad?, de dónde van a partir y la manera de llegar hasta el estadio, por dónde van a ingresar, y van a estar fuertemente acompañados. ¿Cuántos hinches, cuántos transportes, cuántos buses, para hacerla fácil? Hasta el momento yo tengo información de que son 8 buses de la barra del Luque y 15 buses de la otra facción que está en Chancholi, aparte de eso que son 6 buses de personas de aficionados que van a estar llegando, que no pertenecen a ninguno de los dos grupos, que también sale de un punto determinado, que también tendrán su acompañamiento. ¿Dónde se ubican en los Defensores las barras? ¿Qué distancia hay? Para Luque estará disponible norte y platea, y para Ameliano la parte sur, la parte preferencial es para
público que ha adquirido de manera indiferente, ya sea de Luqueño o de Ameliano. No, lo que digo es entre luqueños, ¿qué distanciamiento hay? Porque el Ameliano, con el debido respeto, no lleva mucho público. Hablamos, sí, de Luque. ¿Cómo hacer la distribución de las barras, Y un grupo entra en el sector norte y el otro en Platea. Norte y Platea, luqueño. La barra del Luque ingresó el otro día en Platea, comisario. ¿Eso se mantiene y Chancholín hacia el norte? Se mantiene. Pero ¿cómo hace ahí? ¿Están pegados, pues? ¿Cómo hace con hay policía en el medio? No están pegados. No están pegados. Ah, no están pegados. Por dos pulmones de personal antidisturbios y de prevención que se estará ubicando en el sector de Divisoria. Tanto hacia el norte como hacia el sur también. No. Sí. Por eso digo, va a haber ahí un pulmón con policías. Sí, así mismo. ¿Cuántos efectivos policiales para el sábado? ¿Y qué diferencia hay sábado domingo que juegan Olimpia Cerro Olimpia, comisario? Sí, no hay mucha diferencia entre el sábado y domingo, porque vamos a estar utilizando casi la misma cantidad de personal policial, abarcando todo lo que es la cobertura del pulmón en las gradas, gramado y parte externa del estadio. ¿Y lo de Cerro Olimpia cómo se hace? ¿Cuándo es la reunión técnica? ¿Cómo se hace? Mañana es la reunión del partido del clásico del día domingo, y también estaremos ya transmitiendo, ¿verdad?, lo que se ha tomado la decisión aquí en la cúpula de la Policía Nacional, ¿verdad?, para dar a conocer también la postura nuestra como institución para el partido del domingo. Volviendo al sábado, 50 el aforo y el clásico 100. Hasta así mismo, hasta ahora se mantiene eso. Me han informado ya de la situación y así como estás diciendo. Los niños de menores de 12 años no pueden ingresar. No, menor de 12 no ingresa. Y ahí va el padre, un encargado, y va con el chico y te dice dejarle pasar, como debe ser muy fuerte a un chico, cortarle la ilusión en un clásico, precisamente decirle no podés ingresar, que esté preparada para saber decirle, porque puede afectar incluso al chico, ¿no? Hemos pasado ya por muchas situaciones de esa naturaleza y duele porque un chico, cada uno se pone en la situación que no pasó por la niñez y quiere ingresar al estadio, pero por ese lado tiene que ser el padre consciente y cuidar de su familia en este momento, ¿verdad? Por algo se estableció esa prohibición y los padres tienen que ser conscientes de eso y no llevarlos ya al estadio. Comisario, ¿quisiera agregar algo más? No, nada más, Arturo. Ya mañana estaríamos hablando nuevamente, seguro, para poder dar más información de lo que va a ser lo del sábado y domingo. Gracias, muy amable, gracias. El comisario Eliseo Gaona, jefe de eventos deportivos. Personal presente en la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero ganan Volkswagen Gol 0 kilómetros, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra en todo el país o con billetera personal en sonidosdelatierra.org.py. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar, disfrutar y compartir la Lactlanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. ¿Cómo te va, Farid? Hola, Arturito, buenas tardes para ti y para todos en la mesa, de todos los oyentes. Bueno, Farid, ¿cómo andás, Farid? ¿Las fiestas de fin de año pasás acá o te vas a Colombia? Bien, tranquilo, acá en Paraguay, en Asunción, esperando, Dios mediante, si Dios quiere, este fin de semana o ya arrancando la otra. ¿Pero te vas o te quedas? Y eso es lo que no sé todavía, pues, estamos esperando a que pase algo, independiente de lo que pase, es irme igual también a mis vacaciones. Claro, Farid, Hernán Rodrigo López, el técnico de Nacional, continúa en el cargo, digo, y tiene que dejar la lista de jugadores para lo que viene para el próximo año. ¿Cómo te sentís vos? ¿Qué información tenés vos? ¿Hablaste con el técnico de la dirigencia? ¿Continúas? ¿No continúas? ¿Qué sensaciones te da vos? Bueno, yo, la verdad, a parte personal, tuve un buen semestre a nivel individual. No sé lo que estarán pensando la directiva y tampoco sé lo que está pensando el profe.
Indudablemente uno como jugador siempre espera continuar, ¿no? Pero la última palabra la tienen ellos y habrá que esperar. Sí, se entiende. En caso que, y disculpame la pregunta porque nos conocemos y no voy a ser irrespetuoso, digan, Farid no, para lo que viene, y tuviste muy buena gestión nacional, pero son decisiones y son decisiones. ¿Vos tenés una idea dónde podrías continuar tu carrera, Farid, si no se da lo de Nacional? Bueno, si no se da lo de Nacional, pues la verdad habrá que esperar. Yo igual tengo, igual terminar el contrato con ellos si no se da, tratar de llegar a un acuerdo antes de irme a Colombia. Si no se da, pues sería la última opción. Y igual, como te lo dije y se lo he dicho mucho, yo el otro año quiero estudiar, igual me va a tocar venir a Paraguay, inscribirme y si no se da algo acá para jugar el otro semestre, pues ir a Colombia a seguir estudiando y trabajar allá. ¿Querés estudiar técnico acá, Farid? Sí, claro que sí. Qué bien, técnico acá, pero ¿vas a ejercer primero allá o acá? Me gustaría primero acá. Farid, ¿y cuándo tomaste creo que ya charlamos, y ya estás en curso, todavía no? No, porque recién terminé, me toca organizar, recibir mis papeles ahorita en diciembre en Medellín, y ya en enero tratar de matricularme y comenzar a estudiar. Pero estudio acá, ¿verdad? Sí. Acá. Bueno, Farid, gracias por este tiempo, lo mejor para vos, seguiremos charlando, Farid, muchísimas gracias, el aprecio de siempre. Dale, abrazo, Arturo, chao. Gracias. Farid. Disfrutemos juntos de la magia de las fiestas en el Gran Corazón de Asunción. Por tus compras a partir de 100.000 guaraníes podés ganar un Audi A4 Limousine 2021 0 kilómetro. Este viernes mañana sorteando TV Samsung Ultra HD Smart. Canjea tus cupones en el Club M y puestos de canjes habilitados si sos socio. Tenés doble cupón. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caídas de pelo. GR Cover, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos. Para recuperar tu pelo, comunicate 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Otro que no sabe su futuro, y aparte tenemos información, no podemos ya adelantar nada, porque el Nacional lo va a resolver con el propio Walter Clark. Y te di otro nombre. Sí, Agustín Rodríguez, delantero uruguayo, en Nacional, pero jugó 2 o 3 partidos máximo. Murillo el venezolano, la vez pasada estuvo en la banca ante Olimpia, pero jugó muy poco también este. Cada tanto alternaba. Le dejó los puestos a Carlos Bonet. Carlos Bonet habla o no habla en Nacional. Le dejó los puestos. 2 centrales. Le dejó un volante. Cristian Rivero tiene 2 años de contrato. Sí. Y ahí el que saldría, según lo que dijo usted, es Saracho. Sí, 2 extremos, izquierdo y derecho. Y 2 delanteros de área. Van a existir en este jugador. ¿Sabes qué te diga el niño? Sí, uno es Sebastián Sosa, el uruguayo, que ya, el año a inicio, sonado, y el otro es el delantero también Camarga, que también lo quería a inicio de año. Ese le dejó a Nacional Rodrigo y se fue rumbo a Montevideo. Hernán Rodrigo López. Ese es el panorama de Nacional. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinó una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Volvió Shell. Volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell V-Power Nafta, Shell V-Power Diesel. Con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Pero se habla de los barras, ¿verdad? Sí, se suele decir, sí. Se suele decir. Sí. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, todo bien, todo tranquilo. Felicidades por el matrimonio, por el compromiso, por lo mejor para vos. Muchas gracias. Walter, a ver, contanos, ¿cómo te fue la temporada en Nacional y qué pensás para el futuro? ¿Seguís en Nacional? ¿Hasta cuándo tu contrato? Mi contrato es hasta diciembre. Hasta el 31, tengo contrato hasta ahí y bien, más allá de que algunos partidos no me tocó jugar, las veces que me tocó jugar siento que lo hice bien. Walter, ¿qué piensa el jugador a fines de año
hay intuiciones que te dan que se va, no te vas de Nacional. ¿Qué vos considerás, sentís? No, eso no sé, la verdad, no sé qué va a pasar porque todavía no me tocó hablar con la gente de Nacional a ver si continúo, si no, entonces no sé, uno se queda ahí esperando. Pasa que, bueno, como terminó recién, por eso seguramente la otra semana vamos a estar conversando con ellos a ver si sigo ahí o si me toca ir a otro club. Claro, ¿tenés representante? Igual te lo vos manejás. Sí, trabajo con Diego Cerrati. Con Diego Cerrati. Vos le preguntás a Diego, es una persona pacífica que dice no, que maneje mi representante. Y yo la verdad dejo más todo en manos de él, ¿verdad? Si es que hablan conmigo directamente, bueno, hablo yo, pero después igual hablo con Diego, ¿verdad? Pero normalmente él es el que maneja todo eso. Y entonces hasta ahora termina tu contrato, no sabes si te va o te quedas, eso ya lo va a recibir Hernán Rodrigo López con la dirigencia nacional. ¿A vos te gustaría seguir? Sí, claro que sí, Nacional me abrió las puertas, estoy muy contento ahí, muy agradecido con el club y bueno, las veces que me tocó jugar siento que, como dije recién, que lo hice bien. Si me toca seguir, bienvenido sea, y si no, bueno, a buscar otro rumbo. Bueno, Walter, gracias por tu tiempo, muy amable. Vale, Arturo, un gusto cuando usted. Gracias, Walter, claro. Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libres de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicarlo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Llegó Fiesta, lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias, estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Llaman a Pau Pancho si está ahí hablando en la previa. Tiene una previa, parece que acá le está esperando el micrófono porque él tiene la información. Llaman a Pau, por favor. Se fue a Rosario. Carrizo, sí. Se despidió él. Sí, ayer fue su última presencia en el club. Ya no está a disposición para el partido del domingo. Tiene que ver con el tema familiar que contaba el otro día el doctor Agüero, el tema de que está esperando un hijo. Será padre, ¿no? Y que se quiere ir. Y que se quiere ir. Él termina quería el irse. contrato. Y con esto ratifica más que él ya se quiere ir. Carrizo. Ahí está haciendo una conferencia de prensa, Pancho. Pancho, está haciendo una conferencia de prensa ahí en el estudio. Está hablando, no sé con quién es. Va a ir Rodrigo y le llama ahora. Está haciendo una conferencia Pancho López ahí. Pancho, 12:44, Pancho. ¿Dónde está Pancho? Ahí está haciendo una conferencia de prensa. ¿Ya terminaste tu conferencia de prensa? Ahí terminó una conferencia de prensa Pancho López y viene acá. ¿Dónde va? A una conferencia de prensa. Manejar más como tales seguros posible con un polarizado. Nano Cerámico Santeca Americano, importado por Erimark, y con tu tarjeta Itaú tenés 20% de descuento y 10% en audio. Hasta el 31 de diciembre, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super 95 somos mucho más. Carga 95 y danos al precio de 93. Juega de local y sumate al equipo, carga Super 95. Copetrol, vamos. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias, estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zaparones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demalizadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. También puedes comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Pancho, hiciste una conferencia de prensa, ¿verdad? Vos estás sacando pecho, vos 12:45. No, una cosa es que vos llegues, sí, claro, pero de dónde esté, otra cosa que llegue 12:45. Peaje. Ah, hubo peaje. Hubo peaje. Bueno, entendí, tú la conferencia, hubo peaje. Estamos hablando ayer de lo de
lo que es la entrevista, 1:13, le dice Gustavito. 1:13 minutos aproximadamente, un poquito más, poquito Mira más. que fue comentario general la entrevista que le hicieron a ustedes. Sí. Donde me iba, me decía, donde me iba, y habló. Y casi hecho que yo estoy diciendo porque estaba viendo, pues Se soltó. Primero medio durito. Sí. Y después habló él. Se soltó. Lo entendido. Sí. Y pusimos acá la grabación. No vamos a repetir, pues ya pusimos. Claro. Pero quedó fuera de Guaraní. En algún momento tiró una frase que dijo, yo si quieren me puedo quedar, si la dirigencia quiere me puedo quedar en Guaraní, no tengo problema en ir a la reserva. Sí, pero, espera. No tiene ni problema en la reserva. Así dijo, pero... a la reserva. ¿Y sabe qué? En Sudamérica condicionó que no era titular, se iba, duró un día. Acá está. Sí, recuerdo. Acá está, un día. Ese fue el problema por el cual había salido solamente. ¿Y estaba Garnero como técnico, Víctor? Sí, Garnero como técnico. Él lo había sugerido porque lo dirigió en Mendoza, exactamente. Él lo recomendó a... ¿Qué pasa, Sí. Denis? No. Es buen arquero, ni por eso no, buen no arquero. significa. No se discute eso. Vos estás diciendo... Es más, antes del sábado estábamos hablando de los dos mejores arqueros del campeonato clausura, uno decía, o de la temporada, y uno decía Jan Fernández y Servio y Jan Fernández. Al hacer el 1-1 costó... pero Servio pasó a ser la gran noticia. Por lo que pasó, sí, por su responsabilidad, y ayer habló mucho en su personalismo, fue terrible. Demasiado personal. Muy yo. Yo termino la charla. Si alguien hace así, yo le digo, bueno, hasta aquí llegamos. Yo no aguanto. Vos presentiste lo mismo. Parársela. Por favor. Cuando te dijo, voy a los colegas, 4 partidos distinguidos, yo. Yo le dije a Denis que ni se estaba visto, le dije fútbol, le dije a Coracota, solidaridad, solidario, corporativo. Sí. Vos tenés que agradecer a tus compañeros o a los compañeros y así llegar a la meta. Con el yoísmo que no va a llegar. Va a llegar de otra manera que se lleva. Grupo. Pero él no cree eso. Él no cree eso. Él dijo ayer... Espera, que termine Denis Caniza, que habla por la voz de la experiencia. No, y él no cree eso. De que es bueno, de que él solo gana los partidos. Nosotros que entendemos un poquito de fútbol sabemos que... él ganó esos partidos entre... Corinthians y Palestina. Por favor. Y remarco, no es que uno quiera... Es buen arquero. Sí. Es buen arquero, no estamos discutiendo eso. Vos me sentiste lo mismo que yo sentí. Cuando dijo eso fue medio... No es medio, fue incómodo o fue chocante. Le preguntaste, Pancho, si que, o sea, no le dijiste directamente, pero le preguntaste si no pasó algo en el vestuario. Sí. Porque un secreto a voces es que se fueron a los golpes al final del partido. No, incluso habló niño de ese señor que lo ofendió. Del dirigente... Que le dijo, te espero afuera, no sé cuánto. Sergio hizo un comentario que ya tenía un box en una discoteca esa noche. ¿Quién? Serio, porque ese era el rumor de no es teleshow porque está instalado en el ambiente y no pasa nada. Esa es la versión que... Sergio le dice a un compañero, fulano, hoy tengo un box en tal lugar. Escucha a un compañero, él pide disculpas antes y ahí es donde este compañero va y le encara a Sergio. Y después tuvieron que separar. Uno de experiencia del plantel. Esa era la versión que dije. Por después eso, ayer le preguntamos qué pasó en el vestuario directamente, pero... después del partido y dijo que primero habló, que primero pidió disculpas a un jugador, que yo más o menos tengo 2 candidatos, ¿verdad? No voy a decir al aire, pero después dijo, habló el entrenador, después hablé yo y pedí disculpas y después habló el presidente. Y ahí fue donde dice, por eso me extraña lo que dice el presidente de Guaraní. ¿Qué dice el presidente de Guaraní? De que el vestuario ya no estaba que como para hacer. Él pues le dijo, para recibirle. Ahí está el yoísmo. A mí me quieren. Yo no voy a ser capitán si no me quieren, le digo. El niño dice que no era el capitán positivo para el grupo. ¿Al técnico o los compañeros? Y generalmente el técnico. Y te hago otra pregunta a vos, Recomán. Sí. El precio de la paz de darte la capitanía te tranquiliza, ¿verdad? Hay muchos que son manidosos en ese sentido. Bueno, es la capitanía, no es que te tranquilice. Porque mientras no sea capitán va a estar siempre alterado. ¿Puede ser? Puede ser. Bueno. No sé, me dice, yo te digo que este capitán y se tranquiliza. Ya. Eso es lo que quiere. ¿Verdad? Puede ser, sí. Así es, ¿verdad? Y que, disculpame, Pancho, porque acá tenemos 8 minutos, pero habló 1 hora. No, habló 1 hora. ¿Y después qué más? Contarle al público.
Después habló sobre, justamente aclaró que no llegaron a los golpes, que nada, que era un vestuario tranquilo, que es cierto, muy dolidos todos, pero que eso no pasó. Y después habló sobre el tema ya económico, donde dijo que te dice Santi Sosa me envía, emisario, y yo arreglo con él, sí, y no le digo... Fueron hasta mi departamento a pedirme que continúe, por favor. Por favor, y después habló de la deuda. Habló de la deuda, de que le dieron una plata importante, $50,000 dijo, pero que todavía quedaba una deuda muy grande con él y que él lo que quiere es salir en paz. Dejó en claro eso y repitió varias veces que quiere salir en paz del club. Eso significa, por lo que yo entendí, es abónenme lo que me deben y yo me voy sin problemas. Eso es lo que... Pero incluso en una parte que escuchábamos recién, Iván le hacía la consulta de si eso significaría, por ejemplo, resignar dinero como para salir con el pase en mano, porque Guaraní tiene contrato todavía. Y él como que... Sí, como que... Puede ser una opción, sí, pero... Creo que... No, es que así nomás se va a ir. No creo que acepte. O sea, no va a resignar la plata por llevar el pase. Le lleven por darle el pase. Que va a querer, que quiere cobrar. Quiere su dinero. Por eso dice que quiere hasta entrenar la reserva. Porque le convendría quedarse para cobrar. Exacto. Claro. Y él ya le habrán sugerido eso. Y no sé. No, vos sabés. Y seguramente la gente de Guaraní quiere que salga del club. Sí. No. Y por eso. En la reserva, cuando alguien te dice, dejarle nomás la reserva, es una ofensa. Para él lo primordial ahora es lo económico, por lo visto. Sí. Es decir, él te dice, yo quiero estar nomás en la reserva, significa quiero cobrar mi dinerillo. Sí. Yo no digo que no le corresponda, claro. Eso, otra cosa, eso le corresponde, eso le va a corresponder. Pero que no, fue esa entrevista que hicieron ustedes fuera ayer, porque mucha gente me estaba comentando. Después habló dijo, en todos los países donde fui campeón, menos aquí en Guaraní. Con Maradona, pocos son los campeones con Maradona. Pocos fueron los capitanes que tuvo Maradona. ¿Y cómo se me no eligió poco? Y yo fui uno de ellos. El autobombo. Ya está, autobombo. Si ese no es el autobombo ¿dónde está Luis? Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. En Electroban tenemos el calor bajo control, aire acondicionado Haustec 2000 BTU, en cuotas desde 217.000 guaraníes con 3 años de garantía, soporte de pared de regalo. Ingresa a electroban.com.py. En Toyotoshi Ocean nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, vende y arregla cebollas y plata en mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora es un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri sean soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado. Telefonía IP, SCTV, Data Center, para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT 2.100 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetros en el grandioso, 800 millones más una Toyota Fortuner en el poderoso, salen sí o sí, 3 Hyundai HP 20 0 kilómetros, pedí CNT por Emoy. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Flex Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comecipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comecipar. Comecipar, tu mejor opción. Asoda y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Podés suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llama al 319-0000 o visítanos en Perú 222, esquina Eligio Ayala. Salud Protegida. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos. Puedes armar tus combos y financiarlos con Al Toque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Miguel Cardona, niño, ¿qué dice el niño Jorge? Tuiteó lo siguiente: hace 2 días hemos enviado una nota a la APF solicitando aclarar cuestiones referentes a la Supercopa 2021. Aún no hemos recibido una respuesta sobre la misma. Olimpia no tiene problemas de jugar contra quien sea y con plantel completo, pero los reglamentos están para cumplirse. Sigue el mensaje.
Además, aprovecho este medio para expresar la preocupación por parte del Club Olimpia en cuanto al arbitraje de dicha final, así como también el deseo de que gane el mejor sin injerencia alguna por parte del cuerpo arbitral, que debe pasar desapercibido. Por último, en relación a los temas internos de nuestro club, los mismos deben ser tratados de puertas para adentro, y así lo vamos a mantener. ¿Sabe qué, niño, compañeros? ¿Por qué lo hace Cardona? Ese debe hacer su política hoy día. Ese era Osvaldo Domínguez Díaz. Tiene ese frontal directo. ¿Vos le conocés a Osvaldo? No, esa era una figura repetida, Osvaldo. ¿O miento, Denis? No. Osvaldo tiraba eso. Y los tiempos cambiaron, Miguel. Los tiempos cambiaron. Osvaldo era luego un opositor político con Vargas Peña en la Junta de la Liga. ABP. Y ABP firmaba un artículo en el diario Hoy y siempre tenía un pero. Siempre levantarlo así. Era un opositor permanente. Pero, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Por eso me gustaría hablar con Miguel Cardona. Así, ese es su perfil, no le va a sacar a nadie. Ese ya es él. Ese ya no le saca a nadie. Entiendo que el disgusto nace por el tema de no tener respuesta todavía a la nota enviada. Pero ya dijo Prono, públicamente, que pueden jugar los de Cerro. Ya está. Sí, yo creo que ya está aprobado. No va a correr yo pensé que le dije al vídeo a los compañeros, Fabián estaba acá, los niños. Sí, Fabián. Que yo estaba preguntando antes, ayer fue. El martes, sí, exactamente. Y que iba a haber un comunicado referente a eso. Y digo más, que la sanción, si es que son expulsados ahora, la van a cumplir en la próxima Supercopa. Y queda algo. ¿Y quién sabe hasta cuándo? ¿Quién va a ser el clasificado? ¿Está mal? Sí. O no podés, si hay un expulsado ahora, van a cumplir en la próxima Supercopa, porque no sabés si va a seguir jugando al fútbol, si va a clasificar tu equipo. No. Me parece que está mal. Y para hacer una copa de envergadura, de niveles de jerarquía, las cuentas tienen que ser claras. Acá el propio Robert Harrison tiene que decir, espera un ratito, presidente de la APF, se necesita aclarar esto. ¿La nota a quién está dirigida? Es la nota que subimos en las redes. ¿Pero a quién? Al presidente Robert Harrison. Entonces tiene que aclarar y que Robert Harrison o su licenciado Robert Harrison o la máxima autoridad le digan al doctor Prono, aclara, por lo menos para aclaración. Por eso Olimpia pide aclaración y no le da respuesta. No, hasta aquí. Y ahí le está entregando bandeja por disgusto. Porque si algo llegase a pasar, que esperemos que no ocurra, yo te avisé. El programa de Santula, Enrique y Gaby, el que avisa no traiciona. Yo te avisé. Responden al doctor, pero no escuchame, doctor, respondele. Juegan todos. Lo de Olimpia o el que fuese. Juegan todos. ¿Cómo? Juegan todos. Doctor, pero no. Juegan todos. Sí, en este partido de la Supercopa del domingo juegan todos. Y está bien, doctor, pero no. ¿Y por qué no le responde vos? ¿O querés que le mandemos esta grabación a Miguel Cardona? ¿Querés la grabación, Miguel? Juegan todos. En este partido de la Supercopa del domingo juegan todos. Y ya no cambió nada. Después vamos a discutir que esto era. Juegan todos. Ahí, pon otra vez. Juegan todos. En este partido de la Supercopa del domingo juegan todos. Y es de muy mal gusto cambiar, si fuese así. Porque ya estamos llegando al partido. Pues tenés que planificar con los jugadores. Uniendo. Sí. Y tiene que ser más serio el tema. Es un partido de jerarquía, contempla que está dentro del artículo. Sí, es oficial. Es oficial. Lo único más autoprono donde la embarraste, respetuosamente, que no es partido amistoso. Ahí la amarró el doctor. La amarró. Y sí, porque ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema. Este no es oficial, y es oficial porque contempla en el artículo de habla. Sí. Entonces lo ideal sería tener la grandeza por no decir, me equivoqué, cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Es lo que tiene que hacer Palito Ortega. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Eso no es, doctor Prono. Y cualquiera se puede equivocar. Le diste mala lectura, pero repara. ¿Qué pasa, Luis? Brillante, diputada. ¿Vos conocés el tema este? Sí, ya. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Eso nomás, doctor, pero no toman tiempo suficiente y responder la Olimpia. ¿Para qué Pío va a abrir algo malo que ya está?
No cuesta nada. Nada, Denis. Responder. Brillante, responderle. El tema es que la respuesta puede alterar mucho más. No, tiene que decirle. Tiene que decirle. No, pero ¿cuál hace la explicación en Que ese se equivocaron, nada más. Nada que más. habilita a jugadores suspendidos solo por un error, entonces. No. Sí, pues sí, No, se no, equivocaron. vos el O sea, texto tiene que estar bien redactado. Claro. Para que vos no tomes ese texto. Sí. Hubo un error, me equivoqué, o no, el tribunal toma esta posición en la cual es partido oficial, pero pueden jugar si querés. Y después explicar por qué, lo que yo estoy diciendo. Sí. Y como es un torneo que se va a encuadrar de esta manera, todos los jugadores expulsados en esta competencia no estarán habilitados para la próxima. Después vamos a entrar a discutir lo que yo estoy diciendo. ¿Y cómo sabes que van a jugar esto? ¿Cómo sabes que esas ya son suposiciones? Pero que tiene que sentar en una posición, no aclarar para oscurecer más. Yo estoy de acuerdo con Víctor. Puede aclarar y puede oscurecer puede más. generar más. Por eso Víctor Puede tiene que ser. asesorarse bien, consultar, y esto porque fíjate lo que Olimpia le dice. ¿Por qué Olimpia pide esta aclaración, niño? Y espera la respuesta, claro. ¿Y por qué pide? Espera la respuesta. Porque, pero si Olimpia pide, le va a decir al doctor Prono, escuche Monumental, ¿Quiere fútbol a claridad? lo grande, claro, le puede decir Prono, ese programa se escucha mucho. Juegan todos. En este partido de la Supercopa del domingo juegan todos. Miguel Cardona, ¿cómo le llama aquí el secretario? Wildo Almirón. Y no está Wildo Almirón para hablar con él. Wildo Almirón. Escucha esto, Wildo. Juegan todos. En este partido de la Supercopa del domingo juegan todos. Escuchate, Wildo. ¿Por qué da pie para la protesta, Arturo? No sé, juegan todos. No contesta. Wildo no contesta. Está con gente del exterior. Cardona no va a hablar. En el curioso entrenamiento de Olimpia entrenó con 9 jugadores. No. Sí. Sí. ¿Por qué eso, No tiene nada que ver, ironía, ¿verdad? Sí, ironía. No tiene nada sí. que ver. Tiene nada que ver. Nada que ver. Pero Eh, lo hicieron porque Pero, por ironía. Pero con Maradona no fue campeón, perdió las 2 finales con San Luis, ambas finales, dice. Sí, y una de ellas él tuvo un grave error. Sí, acá leímos. Yo vi la jugada inclusive. Sí, no, vamos a Y él otra dijo, serie, y él dijo eso ayer, ¿verdad? No. Ah. Sí, dijo, ¿dónde fue? ¿Salió campeón? Dijo. Sí. Sí. Sí, claro, dijo eso. Lo que dijo es que no perdió y que perdieron por un error suyo. Ah, claro. Denis, ¿por qué eso? Así. No. Vamos a volver otra Se partida del fascina, clásico del entra, domingo. mejor. Denis, pero entra con todo. Miguel Cardona, escucha. Juegan todos. En este partido de la Supercopa del domingo juegan todos. ¿Querés la grabación, Miguel Cardona o Wildo Almirón? ¿Podés escuchar otra vez? Juegan todos. En este partido de la Supercopa del domingo juegan todos. El doctor Prono. Juegan todos. Juegan todos. ¿Sabe qué, doctor? Donde no es amistoso. Ahí le llaman de doctor Prono. Es oficial. Porque contempla. Entonces, esa aclaración nomás siempre viene bien. Aunque te ruborice un poco, me equivoqué. Por eso, doctor Prono, no lo tomes a mal. Cuídese, compadre. Para que no le pase a usted. Yo me equivoqué, cuídese compadre para que no le pase a usted. Yo me equivoqué, cuídese compadre para que no le pase a usted. De chico yo quise ser. No quise hacer ese ya otra cosa, Pablito Ortega. ¿Gobernador de dónde fue Pablito Ortega? No sé. Víctor. No sé. Y si tiro ya tirar, pero no sé si me voy a equivocar. ¿Tucumán? Brillante. Tucumán. Muy Parece que era bien, Tucumán. niño. Está lúcido ahí, niño. ¿Qué le dijo a Frank Sinatra cuando... el tenés que pagar en dólar cuando vino, se llenó la cancha de Río Frank Sinatra. Y se desvaloriza el peso y lo que tiene que costar. ¿Para cuándo? No hay momento, tenés razón. Te hago caso, no hay momento. Agarró el celular, comenzó a escribir la familia, ¿cómo está usted? ¿A qué hora debía almorzar? Es que no es mi palo, ese no me hace contar, pero yo no sé mucho de historia, de música, de farándula. Acá en el programa deportivo ya niño metió toda la farándula. La felicidad. Que se va un jugador. Comenzó, se paró, le decía a la gente lo que hizo el Rocco. Comenzó a escribirse así, me ignoró. Mientras Luis dejaba escapar unas lágrimas de emoción cuando hablé de Frank Sinatra. Y tengo una gana de contar. Contar, duro. Frank Sinatra le iba a hacer un gesto buenísimo a Palito. Lo que tenía que haber pagado $2 millones, después pagó 5.
se desvaloriza el peso y cuando va a cambiar el dólar, claro, lo que era 2 resultó 4, 5, 6. Viene el representante a la puta. Yo tengo fe. La quiero saber si la gente dice jubilar, ponemos, ¿qué número tenemos? 618-4700. Le voy a regalar a Denny Caniza, porque él no quiere saber la historia de esto de Frank Sinatra, Palito. ¿Vos sabés quién es Frank Sinatra? No? Sí, claro. Sí. ¿La ¿Niño? voz? Sí. Yo quiero escuchar, ¿qué? ¿No sabés la historia de...? No. Anécdota de vida nomás, cuando viene y le dicen a las 6:30 de la tarde, y está ese es Frank Sinatra, acá. Y acá entra el otro. ¿Qué pasa, Luis? Y otra vez, Arturo, no. La ubicación va a los oyentes. ¿Qué es lo que me dice este atrevido? ¿Qué Hay que número saber tenemos? dónde. 618-4700. Si quieren saber la historia o no, Frank Sinatra, Palito, ¿qué pasó después? ¿Por qué pagó 100% si pudo haber pagado menos? Porque esa propuesta le hace Francis. ¿Qué le respondió Palito Ortega? ¿Qué saca plata vos, Gustavito Bolsillo? Si no tenés un mano. ¿Quién es? ¿La monedita lo que tenés? Ahí no está nadie en línea. Bueno, ya está, terminó todo y nadie llama, ni el WhatsApp hizo de Vito Villalba. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, vos sos mi ídolo. Pero contame antes que termine el programa, Arturo. No le dijo Oscar Acosta yes, no le fue así. I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it. Acosta se me descuento. No fue así. Después me llaman a Nelson Aedo para el tema de su despedida. ¿Qué sabe Nelson? No llama a nadie, ¿vio? No, bueno, vamos a hablar de la jornada de fútbol. Como Carrizo se fue a Rosario. Hola. A nadie le importa eso, Arturo, en la fútbol. Y tratame, nadie. ¿Cómo viva así a nadie le importa? ¿Por qué yo creo que Frank Sinatra es uno más? O Palito Ortega. Cuento figuras, personajes de la música. Hola. Hola. Sí. Comando. Señor. Ya, Roger Estero te hablo. ¿Cómo andás? Bien. Ya andó la historia, comando. Es así la vida, quieren saber. Mira Denny Caniza la cara que pone. ¿Vos querés saber, Luis? Sí, claro. ¿Qué número, niño? 618-4700. ¿Tu WhatsApp ahí subiendo tu WhatsApp? ¿No tenés? Sí, están... Un ratito. Hola. Hola, comandante. ¿Qué te iba a decir? ¿Te acuerdas la semana pasada que te llamé y te dije lo de Balota? Vamos a sacarle, comandante. ¿Le van a sacar? Sí, señor. ¿Le quieren sacar la balosa a los socios de Olimpia o no? Twitter hay una campaña fuerte. Y ese el tercer mensaje de Cardona fue eso. Lo de adentro, en la casa. Ese era el mensaje por lo de Cardona. ¿Qué quiere decir eso? Y llamarle a Pedro Balota. Aquí está el mensaje. Que los temas internos se tratan sí. en casa, decía. Hola. Así mismo decía en Twitter. Arturo, quiero decirle nomás a Luis Ramón, que él dijo, cuando vos estuviste hablando del yoísmo de Servio, que tiene que ganar algo primero, pero y si gana un mundial no tiene que hablar, uno tiene que ser humilde, porque la gente se da cuenta de por sí sola quién vos sos, no es necesario que uno haga que tenga el yoísmo. Gracias. ¿Se entiende? Hola, Arturo. Sí. Contado, pues, yo estoy de acuerdo con vos, pero los perros, Denny Caniza mira su celular, está haciendo, ¿sabes lo que está haciendo? Esa casita tiene el árbol y el caminito. Eso no se hace, ¿sabes lo que está haciendo? Eso que hacemos en la escuela. Está dibujando. Ahí está dibujando la casita, el paisaje, el árbol y pone la luna o el sol. ¿Tiene tan lindo? Está haciendo caricatura delante mío. ¿Va a mejorar los baches de Asunción? Sí, Hola. Sí. Ustedes no suelen hablar de futsal, lo que pasó ayer en Amambay. No son los árbitros. En Amambay, Chebocho, no solo árbitro en Amambay. Hola. Arturo, ¿por qué dio la embarraste el fútbol hacia el club? ¿Vale? Eres de el momento diferente con la Supercopa y el campeonato. No se puede los resultados tienen que jugar. Esta cosa es aparte. Está bien, sí, señor. Sí. Hola. Arturo. Sí. Estoy con Sergio. Algunos atacaron que hizo mal y la gente pues no ve todo lo que él pasó también. Está muy bien, está con Sergio. Hola. Hola, Arturo. Sí.
¿Vos conoces la música del Potro Dorio que dice más que historias son testimonios? Sí. Y ahí historia y testimonio me meten. Va, Evio. Hola. Comandante. Sí. Yo te estoy esperando, comandante. Ya quiero almorzar, pero quiero escuchar la historia de Francia. Está haciendo dibujo, caricatura. Denny Caniza pone un árbol, pone una casita y un caminito. Tiene una voz conocida. ¿Quién está en línea? Hola. Está Juan Alberto. Juan Alberto, ¿cómo te va? Todo bien, Arturo. Juan Alberto Acosta. Juan Alberto Acosta. Te llamamos, no responde, no hablo, me callo. ¿Por qué así? Arturo, no. Es que estoy en reunión con los no puedo explicar, ¿verdad? Pero tengo que también, para poder pucherear, tengo que moverlo también, Arturo. Contanos, Juan Alberto, el tema de lo de ayer, que estuvo hablando largo y tendido contigo, con Pancho y con los colegas. Servio, vos seguiste, te contaron, ¿qué sentiste? ¿Qué querés que te cuente, Arturo? Lo que vos sentís, finalmente, vos decís, mira, esto no es así, esto es así, esto no es así, para eso. ¿Por lo dicho por Gaspar? Sí. No, yo no tengo en cuenta esas cosas, no. ¿Para qué hacer una novela de eso? Ya está, el accidente que tuvimos, ¿verdad? Así que ahora hay que dar la vuelta a la página y tratar de trabajar para seguir peleando el año que viene. Vos sabés, ¿Qué es lo que le caracteriza a Guaraní, verdad? Juan Alberto, vos como presidente del club podés decir, espera un ratito, esto es así, debemos como todos los clubes, esto no es así, aquí dijo esto que no es verdad. ¿Qué dijo Selvio que no fuese verdad? Lo que me dijeron en los 6 meses que dijo que, pero que no se aclara, es que fueron el tema de la pandemia que se negoció, pero eso se renegoció para el siguiente año, para no dejar de pagarle, porque nosotros teníamos la opción de descontar 50% de sueldo, que a nadie le descontamos. Ese es uno que se está pagando y algunos se pagó todo ya. El otro es el 6 meses que faltaban los documentos en forma de factura, que cuando empezó a traer la factura se le empezó a pagar normalmente y lo otro también se negoció y sin ningún problema. Ahora sí tenemos pago que hacer el año que viene por su pase, que eso vamos a ir cumpliendo también sin ningún problema. ¿Cuánto le costó a Guaraní su pase? No, número no se puede dar, Arturo, pero sí que son compromisos que tenemos que hacer. Bueno, vos, Pancho, le entrevistaste. Juan Alberto, así hasta aquí sí, hasta aquí no. Yo le quiero hacer una pregunta. Hoy Guaraní, ¿cuánto le debe a Servio? ¿Mucho dinero? ¿Pandemia? No, te estoy diciendo, Arturo, lo que tenemos el año que viene. Pero él habló de 6 meses atrás, ¿verdad? Él habló de 6 meses atrás y que le habían pagado $50,000, dijo. No es así, pero bueno, si vamos a ir otra vez a desmentir esto, a decir esto, porque que yo tuve la culpa, que por todo lo que hizo, es normal, está dolido, ¿verdad? Como todos nosotros, es normal. Incluso pero no le reconocen a él lo que él hizo antes, figuran partidos contra Palestino, contra Corinthians, porque seguramente el reclamo vino que Guaraní dejó de percibir. Arturo, la novela no quiero alargar. Yo le tengo que reconocer a todos. Él es un gran arquero también. Lastimosamente, no supo controlar algunas cosas. A lo mejor por querer hacer bien por el club también, o hacer pasar más tiempo, o lo que sea. Pero se equivocó, Arturo. Y yo no puedo tapar el sol con el dedo. Yo no puedo hacer callar a toda la región aurillera de todo el país, donde están todos con rabia y dolidos. ¿Te pidieron? Que planificaron, que mira, de todo. Y te voy a contestar por último, y después ya no quiero más hablar de esto, Arturo. Te voy a contestar por último. 91 minutos del partido, 2-0 a favor de Guaraní. Un hombre menos el rival. Durante los 91 minutos ni un peligro acercaron a nuestro arco. Y después, entonces, no sé, hasta ahí te puedo decir y te escucho. Juan Alberto, el tema más de eso yo no puedo, hasta ahí vamos a dejar la novela porque esto es una cosa de nunca acabar. Ahora, si hay gente que está presionando afuera o representantes para que se haga, yo no le doy pelota, me resbala. Nosotros ya tenemos que hacer otra cosa, que es la de trabajar para el año que viene
lo vamos haciendo, es lo que todo el mundo se pregunta, ¿cómo que Guaraní surge y resurge? Mira que se le saca jugadores, se le saca técnicos, se le saca títulos y continúa y sigue llegando en finales, y sigue peleando. Bueno, esa es la pregunta del millón que usted tiene que buscar y yo le contesto, trabajo y disciplina, nada más. Y ahora vamos a volver a hacer nuevamente eso, Arturo. Así que a otra cosa. ¿Cómo vas a hacer con el tema de la parte contractual con Servio? ¿Cómo se arregla? Él ya no pertenece, ya no va a jugar más en Guaraní. Servio, nosotros vamos a cumplir hasta el último, si este va a quedar en el club, no sin ningún problema. Eso ya depende de él. Así que yo no quiero más hablar del tema, ya está, eso ya está definido, Arturo, por favor. Está bien, no digo que no, pero no somos nosotros los únicos que te preguntamos, hay otros medios que ya estás hablando en otros medios. No pero parece bien. A todos le estoy diciendo lo mismo, Está bien, no habla, está bien. El tema, vos vas a cumplir con Servio y ya está. Sí, el contrato, nosotros tenemos todavía pago que hacer el año que viene por el pase, ¿verdad? Que tenemos que ir cumpliendo. Ahora, el tema es si él se quiere quedar, vamos a seguir cumpliendo sin ningún problema. Se va a quedar, va a seguir trabajando en el club, vamos a respetar el contrato. Él va a seguir practicando en el club, pero no juega más. Y seguramente, si él decide, eso no hay ningún problema, pero no va a estar en la lista de plantel de lo que van a ir a pretemporada, lo que sea, ¿verdad? Servio quedó fuera, está bien, Servio quedó fuera del plantel de primera. Y Arturo, no es porque yo me tome con él, porque resulta que la forma como dicen, pues es como si fuera que yo me tomo con él. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cuidar también el plantel para que el ambiente, tengamos buen ambiente el año que viene, y no hay ambiente para él. Yo le estoy protegiendo a él y también quiero un futuro otra vez de la misma manera como hicimos campeonato este año, queremos volver a hacer el año que viene. Y tenemos que proteger también lo que es la parte del club, ¿verdad? Él, un jugadorazo, hizo muchas cosas buenas, no se discute, como todos los otros compañeros, todos los otros guerreros. Mirá, una campaña, pero casi perfecto. No podemos decir nada, pero no puedo yo también, como te decía, ese ambiente borrar así de la noche a la mañana, y yo tengo que cuidar el plantel para el año que viene ya. Yo le quiero proteger a él. No hay ambiente, hay que ser sincero, yo no estoy inventando, y tratar de proteger a él y ver para un club para él, algún lado, ¿verdad? Porque es un arquerazo, El título es, no hay ambiente para que siga en Guaraní. Servio, no hay ambiente para así mismo. El caso de Raúl Bobadilla, no viene a Guaraní, no se reintegra a Guaraní. Y no, nosotros queremos esperar si qué es lo que dice el Fluminense y después vamos a definir también. Estoy diciendo que él no está, pero vamos a ver, yo voy a hablar también con el cuerpo técnico, ¿verdad? Pero ojalá le deje el Fluminense, ¿verdad? No, él viene, él está Fred de titular. Cuando hablamos con Raúl, con Alberto nos dijo que el 5 se presenta en Guaraní, 5 de enero. Y nosotros vamos a estar notificando lo que tiene que hacer, sin problema. ¿Cómo? Y que nosotros vamos a estar notificándole a ver qué día se tiene que presentar, ¿verdad? Sin problema. No, yo te digo, ¿y cuándo comienza la pretemporada de Guaraní? Todavía no tengo fecha, Arturo. Ferfer vino porque quiso jugar en Guaraní, independientemente del salario, incluso renunciando nos dijeron. ¿Cómo está el caso de Ferfer, lo que ganaba fuera y lo que gana dentro? Estamos hablando y de ambas partes estamos acordando bien, yo creo, ¿verdad? Así que, no, él muere por el club Guaraní, así que es sí, un ídolo que tenemos que tener y levantarle un monumento por todo lo que dio para Guaraní. Levantar un monumento a Ferfer. Sí. Está bien, debe estar muy halagado con lo que está diciendo vos, Juan Alberto. El caso de Rodi Ferrer, Olimpia lo quiere recuperar porque Rodi es de Olimpia. Y eso nosotros tenemos hasta el 31 de diciembre y seguramente la otra semana se va a tomar decisiones. Hay una opción, tiene Guaraní. Sí. Y me vas a decir, yo no voy a hablar del monto, cuánto van a pagar si quieren retenerlo. Que no vas a hablar del monto. No, ¿cuánto tiene que pagar para retenerlo? Explicarnos técnicamente cómo es. Sí, aquí pagan un monto, ¿verdad? Y
dejarlo en el club guaraní. Olimpia lo quiere recuperar. Y por eso digo, la otra semana nosotros vamos a tomar esa decisión y si vamos a hacer uso de la cláusula, negociaremos con ellos y vamos a ver qué es lo que se puede hacer. ¿Y la cláusula cuánto es? La que no sabe. Sabe demasiado Posición adelantada y sin mirar el bar. Bueno, listo. Los arbitrajes, contanos, ¿qué pedí? ¿La cabeza de Elizondo? No, en eso siempre me ratifico, ¿verdad? No le da el pueblo para entrar al frente de... Yo hablo de su gestión. Sí, no le da el cuero, está diciendo a Horacio Elizondo para ser director del departamento de árbitro. Sí. ¿Y eso lo hace público o por nota? A la APF no le da el cuero. ¿Quién? ¿Vos? ¿O a mí? ¿Ustedes vos tenés rotas las relaciones? Eso ya está en manos de la APF, ellos son los que tienen que definir. Claro, bien, pero vos, ¿Guaraní rompió relaciones con la APF o nunca tuvo relaciones? Y estamos molestos. ¿Tema arbitraje el tema? Así mismo. ¿O hay otra razón? No. Bien claro está eso. Es decir, se alejó Guaraní porque no comparte la decisión, el que consiga Horacio Elizondo. Por todo lo que sufrimos esta segunda rueda. Bueno, disgusto total en ese sentido. Y estamos disgustados, estamos molestos. Bueno, vos sabés que... Bueno, no quiero entrar en tema, porque va a decir... Julia Dosa, árbitro de FIFA, ¿sabías? Fue nombrado. Y Arturo, imagínate el informe que hicieron ese lunes antes del departamento. ¿Cómo embarraron más? ¿Qué pasó? Sí, habrá escuchado, no hace falta que te diga. Le amarraron la forma como que queriendo decir que no existía tal cosa como se vio en la cancha. ¿El informe del VAR? Sí. Bueno, y el que le pegó al referee e integrante del cuerpo técnico de Cubero brasileño. Trabaja en el club, ¿verdad? Pero yo lo entiendo, ¿verdad? Pero está mal. Que se descontroló también. Se descontroló porque imagínate, Arturo, en esos momentos y por todo lo que se vio, como para descontrolarse. Lastimosamente sucedió eso también, ¿verdad? ¿Quiénes se van de Guaraní con Alberto? El departamento de fútbol va a pasar el informe. Aparte de Sergio, ¿quién se va con Alberto? Y vamos a esperar la otra semana, Arturo, que va a tener todas las informaciones sobre el punto. Con Alberto, ¿qué le decía Sergio? Un arquerazo, ¿verdad? Mira, realmente en muchos partidos él tuvo actuaciones espectaculares. Cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Pero eso, yo no puedo estar... voy a decir las cosas buenas, pero las cosas malas que voy acá dentro del club. Está bien, pero de todas maneras, al decir no hay ambiente, son sus compañeros, público, ustedes, hinchas. El ambiente vivido en este momento, Arturo, después de este partido, es lo que te vuelvo a aclarar. No hay ambiente. No hay ambiente. Es decir, él no sigue en Guaraní porque no hay ambiente ni ya va a haber más. No es que no sigue en Guaraní. No sé qué me quería hacer decir, pero yo te estoy aclarando bien, ¿verdad? Sí, Guaraní tiene contrato y si quiere continuar en Guaraní va a continuar, pero no va a estar en la lista. ¿Y cómo va a continuar Guaraní? Es un arquerazo, pero va a estar en la reserva. ¿Cómo se entiende? Y no sé, Arturo, vamos a hablar con él, vamos a hablar seguramente vamos a ir negociando, no sé. Hay que ver, yo quiero que él siga jugando y Guaraní también quiere hacer negocio, ¿verdad? Recuperar lo que invirtió y también para él seguramente que tenga una buena placita, ¿verdad? Y es que se consiga un traspaso a algún lado. Vamos a buscar. Bueno, ¿y vestuario cómo está con él con sus compañeros? ¿Te hicieron saber algo o no? Código de vestuario, Arturo. Código de vestuario. Juan Alberto, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. A la orden. Gracias, Juan Alberto. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conocer la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAC. Seguimos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together.
Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llénate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y historias que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel My Feel. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados, sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Existe un lugar donde su descanso es más reparador. Mons Hotel. Reservas el 06-7321-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 751 Casa Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que quieres para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas de 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Marisca López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar Brucuya Frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicer Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías y accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Sevilla, la esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629. Seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día. Vivas más despierto. Acércate a las restas de todo el país para conocer más acerca de todos los productos. O tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, contanos, con Rodrigo Muñoz, contanos lo de Cerro, tu situación, Rodrigo, tu contrato y tus perspectivas de futuro. Mi contrato con Cerro va hasta ahora, hasta el 31 de diciembre, y bueno, no sé más nada porque no han hablado conmigo, ni se han informado, y bueno, enfocado también lo que es el domingo, y bueno, después veremos. Ese después veremos, está esperando la dirigencia de Cerro. ¿Qué te hace pensar, Rodrigo, en caso que ya tenés tus años de madurez, te diga, mira, usando una expresión muy común, hasta aquí llegamos, Gianni, otro arquero, vos sos arquero de jerarquía, sí. Probablemente en el tema económico dirán, bueno, queremos este arquero, darle la oportunidad a uno más joven. ¿Qué opinas de eso? Y está perfecto, está dentro de las probabilidades del fútbol. Más allá de que para mí puede ser un poco injusto, porque por lo que me pasó a mí, jugando, siendo campeón, justo convocado a la selección, me lesiono y bueno, pero bueno, es parte del fútbol también, todo puede pasar. Y bueno, también tengo algunas propuestas de clubes de aquí, no voy a decir con respeto, porque todavía no sé nada ni en mi futuro qué va a pasar, todavía no he decidido nada, estoy esperando que termine, tomarme unas vacaciones y bueno, después decidiremos. ¿Fuiste compañero de Hernán Rodrigo López en Libertad? Sí, fui, sí. ¿Te quiere en Nacional? No sé, no te voy a dar nombre de ningún club, lo que sí te puedo decir que son 4 o 5 los que me han llamado ya y... No, pero periodísticamente, bueno, periodísticamente, Rodrigo, tenés que tener la posición de la pregunta, por ejemplo, también nos mencionaron Tacuarí. No te voy a nombrar ninguno, Arturo, por eso... No, te respetamos, pero vos tenés oferta, vos querés seguir jugando acá. Me están manejando algo de afuera también, pero... Tendría que ser algo muy lindo y no, tal vez a mi edad por ahora, no sé si se pueda dar o no, tal vez sí, tal vez no, pero sí, la idea es seguir por acá por el tema de la familia, ¿viste? Los nenes del colegio y... Es todo un poco de incertidumbre lo que pasa en este momento, ¿viste? Pero bueno, hay que esperar.
Y cuando decís el tema de tu lesión en Cerro, si ellos consideran que el tiempo ciclo cumplido en Cerro, vos dirás ¿por qué? ¿Ciclo cumplido? Si yo No voy a decir por qué. No, porque mi contrato termina y bueno, si termina y deciden de que no hay que renovarlo, o yo capaz que también digo que no, todavía no me puse a pensar en eso. Sí, he recibido ofertas, como dije recién, de 4 clubes, y bueno, estamos analizando con la familia todo un poco. Lo primero ahora es el domingo ganar, ojalá levantar otra copa, que termine esto, tomar unas vacaciones y bueno, después analizaremos. Te voy a dar un nombre, vos me vas a decir, yo no quiero mencionar, pero ese el de afuera no es un país vecino a Paraguay. No. Más arriba. Todo bandido, Arturo, ¿Y qué te dijo Gregorio Pérez, Rodrigo? El Goyo, no es por ahí. No, pero ¿qué te dijo? ¿Quién? Gregorio Pérez. No hablé con ¿Y él. Alianza Lima? De ahí puede ser. Alianza Lima. Entonces Alianza Lima, ¿verdad? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? ¿Y qué te dice la familia con Alianza Lima, Rodrigo? ¿La familia qué te dice Perú? No, la familia acompaña, donde nos toque ir, es trabajo y obviamente que estamos muy cómodos acá y bueno, si toca salir. Pero que de afuera es Alianza Lima. Rodrigo, es Alianza Lima. Arturo, hola. Sí, bueno, Rodrigo, seguiremos Se entrecortó. Chao, Rodrigo. Te querés sacar, Chao, Rodrigo. Saludos, Arturo, a la zona. Chao. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país. Lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Mirandacueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Renta Magno, herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Upisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa codril, pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Upisa, el momento especial en tu día. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en buen asado suena fuerte, y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. Ahora con Bancop podés transferir dinero desde tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también al más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Seres Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa y alivio para todos los dolores. Y Yopuchupé Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales. EMSA Paraguay. EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Más nombres. Pero al irse serio puede venir Rodrigo Muñoz Guaraní. Justo se me pasó por la cabeza eso. Sí. Sí. Es una buena opción. Aparte ya trabajó con Juguero en Cerro Porteño. Lo conoce perfectamente, arquero de experiencia. De experiencia, lo que está buscando. Sí, porque Guaraní va a necesitar un arquero de esas características para suplir a... Se siente cómodo en el país. Yo creo que es una opción válida. ¿Y Guaraní? Tiene copa. Guaraní. Tiene copa. Guaraní. Es Guaraní. Es Guaraní el legendario, ¿verdad? ¿Quién canta?
El Guaraní legendario, o el Río, el Guaraní. Sí. El mismo de... Bueno, listo, contigo, Luis. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Neonix. Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercano o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. El Gran Pollo Pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto económico y de gran tamaño. Ideal para las fiestas de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevillana, casi a 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique en Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad tiene todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Par y sea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, calle Regante Martínez, teléfono 220-737-8. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61-61-00 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás tu economía. Llegó la promo Gamer de Stock Express. Puedes llevarte una de las 10 de PlayStation 5 que tenemos para vos por cada 5.000 guaraníes de compra. Generas cupones canjeados con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. Tengo el 90%. Arquitecto, pasame un poco otra vez. Ah, ok. Pasame un poco el... ¿Qué club yo le mencioné? Para Muñoz recién Guaraní. No, yo no dije... Vos dijiste Guaraní, yo te dije pudo ser. Puede ser porque a mí me mandaron. No, usted preguntó y sacamos la conclusión de que... Sí, pero yo también me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Yo le conozco ya todo aquí. Espera, no, porque le hizo que... Hola. Yo le conozco ya todo aquí. Yo le conozco ya todo aquí. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además puedes llevarte una tarjeta de crédito, sacarte un crédito, llamarnos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mereno, Rocalón, Soñembucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿El Cerro tiene que saber cubrir la ausencia de Carrizo que se despidió? Sí, viajó esta madrugada. Y después poner todo el equipo titular. Al 90% titular, salvo Carrizo que se fue. Sí, si ahí nos guiamos por otros cambios que hizo Arce durante el campeonato, entraría Morales. Porque las veces que no jugó Carrizo, jugó Morales con Boselli arriba. ¿Qué pregunta yo le hice a Rodrigo? Y le dije que estuvo contigo en Libertad. Rodrigo López, técnico de Nacional. ¿Y dónde el Ronald Rodrigo dónde está? Nacional. Es Nacional. ¿Y Santiago Rojas? Es Nacional, que está buscándole un arquero. ¿Y Santiago Rojas? No, yo soy periodista, yo no defino quién equipo juega. Disculpame, Denis, yo informo. Yo informo. Nacionales. Y le preguntamos a... Sí, por Rodrigo López, sí, que fueron compañeros en Libertad. Y no quiso decir nada. Acá 4 y Alianza Lima. Sí. Nacional. Más que Guaraní. Nacional de Nicaniza más que Guaraní. Nacional más que Guaraní. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% de la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribirnos al 0984-324-633. Ingresa a bemaiflores.com. Regalamor. Regala Bemaiflores. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica hasta el domingo. Precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en topi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. En Cerro Porteño le van a hacer la oferta a Muñoz para que continúe. Pero el problema es que
Va a ser suplente. Sí, él sabe que va a ser suplente. Sí. Y cuesta caro. Por eso yo mismo le dije que puede, yo le dije a Muñoz, son arqueros de jerarquía, Sí, para sí. ese banco, hacerlo no le conviene. Él mismo es consciente, aparte la edad, ya tiene 38 años ya, Pero, creo que va a querer seguir jugando a esta altura. pero quiere hacerlo, quiere retenerlo, pero el tema es que va a ser suplente y tiene su costo. Cuidar a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles en Blastina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas las cuentas cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal, sino también a una tarjeta prepaga Dimo sin costo y con los mismos beneficios. Descarga Dimo de la Play Store ingresando a dimo.com.py. Dimo Paraguay, Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo. Hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chaco, más respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es, Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol, fortalece tu sistema inmune con Apelsin C y dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. 1342, Sergio si quiere va a estar en la reserva hasta que lo transfieran. Ahí va a estar con el tema mantenimiento económico. Sí, va a seguir cobrando el sueldo, Hasta ahí nomás. va a seguir recibiendo lo que le deben. Sí, señor. Con Asismed puedes elegir el plan que te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunicate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000 Asismed toda la vida. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Gracias a Personal y Banco Itaú tenés 10% de descuento en Copetrol pagando con tu billetera personal todos los viernes y hasta 1 GB de regalo con cada pago que realices. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar, disfrutar y compartir Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Ibero es un espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Disfrutemos juntos de la magia de las fiestas en el Gran Corazón de Asunción. Por tus compras desde 100.000 guaraníes puedes ganar un Audi A4 Limousine 2021 0 kilómetro. Y mañana se sortean 2 TV Samsung Ultra HD Smart. Canjea tus cupones en el Club M y puesto de canje habilitado. Si sos socio tenés doble cupón. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía. Los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell V-Power Nafta y Diesel con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor. Shell. Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaray, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Repelentes base más larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos, transmisores del dengue, zika, chikungunya. Seguinos en redes sociales, ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Sauce Materiales de Construcción. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores de alquiler. Imagínate, estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. 13:45. El partido de el sábado, ¿vos te vas? Así es, 19:30. La revancha entre Luqueño y Ameliano. Y vos tenés que prepararte, Gustavito, porque el domingo entramos 5:30, así que hay goles Olimpia, goles Cerro, previa.
Cambia tu cara, Gustavito Luis. Luis. Manejar más confortable y seguro es posible con un priorizado Santec americano importado por Erimark. Y con tu tarjeta Itaú tenés 20% de descuento, 10% en audio hasta el 31 de diciembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super 95 somos mucho más. Cargar 95 ganas al precio de 93. Juega local y súmate al equipo Cargar Super 95 Copetrol. ¡Vamos! Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Hindalco y se arregle. Motocultura Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura. Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau Risaca. Electrovan y Colchones Paraná te traen un fabuloso juego de somier Caprice, 1.60 por 2, en cuotas de tan solo 246.000 guaraníes. Conocer los planes de financiación ingresando a electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, cebollas de plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT, 2.100 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetros en el grandioso, 800 millones, más una Toyota Fortune en el poderoso. Salen sí o sí 3 Hyundai HB20 a 0 kilómetros, pedí CNT, Shep por Emoy. Quiere decir que yo, Denny, no pude terminar de contar la historia de Frank Sinatra con Pablito Ortega. No, pero interesantísimo. ¿Cómo hace vos decir algo y cómo terminó la historia? ¿Por qué tuvo que pagar el 100%? ¿Por qué pagó? Ahí está él. Y acá el otro, contigo, Luis. Venía a conocer un nuevo centro de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad, todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se adapta a tus necesidades. Accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500. SPS, seguro abierto a todo público. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos en super descuentos, puedes armar tus combos y financiarlos con al toque. Entérate más en nuestras redes sociales, ingresa a ciopar.com.py. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked, Motor, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje, representan Paraguay y MAC. Conocerlas en el showroom de Avenida Boyeni 7133, casi Facundo Machaín, Forever Ducati. Pollos Amanecer, creces, expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Dice que yo no pude contar, Víctor. A él no le interesa lo del milenio, pues. El Fascinacha sabe que alguna vez existió y Pablito Ortega que fue gobernador. Y Denny Caniza miró, hizo un dibujito en su coso, puso una casita. Ahí le importó un huevo. Perdón, le salió el alma. ¿Y vos, niño? Y ahí no hay estamos ahí. Caniza no, esto. Una casita chiquitita. Yo le estoy contando la historia de Frank Sinatra. Ahora quieres saber. ¿Qué número tenemos, niño, acá? 618-4700. Que los oyentes pues llame si quieren saber final. Los que están interesados, Pablito Ortega, Frank Sinatra, si no, calle. Ya está, ya vete, Leo. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Puedes suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes. Ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llámanos al 021-319-0000 o visítanos en Perú 222, esquina Lejillala. Salud Protegida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estiras que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel Mike Feel. No, ya no dan logo. 618-4700. Hola. Hola, Arturo. Sí. Te iba a decir de nuevo,
Contalo al final, si la mamá me está por pegar acá en casa, o sea, ¿Quién te quiere pegar? mi vieja, pues no terminar de contar. Y Lenny Caniza hizo un dibujito en una casita, así se rió de mí contigo, Luis. Si querés dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central sucursal en San Lorenzo, 4 Mujeres y Mariano Rocalón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hola. Hola, Señora. habla Ruth. Sí, Ruth. Yo, antes que nada, te quiero contar que hace más de 30 años que te sigo y todo lo, ¿cómo es que se lo decís? Todo lo Escolaridad. Tenés escolaridad. Exactamente, doble, triple. Y realmente Frank Sinatra es la voz. Y realmente me interesa muchísimo lo que vas a contar. Pero señor Ruth, está haciendo casita, ¿cómo se llama? Una casita con árbol de Nicanice y me descalifica. No, la voz, Dios mío, hay que escuchar la historia, por supuesto. Gracias, Ruth, muy amable señora, gracias. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ezequiel 751 Casicovicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Hola. Hola, ¿qué tal, don Arturo? Quiero llamar a hacer una queja acá. Te escuchamos. Mi Chuli todo el día escucha el programa, no podemos ni almorzar tranquilo. Estoy cansada un poco de este programa. ¿Tú quién? Mi Chuli. ¿Y tu Chuli de dónde está? Y escuchándote todo el día tiene que poner tu programa, no podemos hablar monumental, todo el día es tu programa nomás. No vayan a perder la paciencia. ¿Y tu Chuli? Yo cansada me tiene ese programa legalmente. ¿Y qué? Chao. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Brucuya, frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. Sanicer Sasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en la avenida Sevilla, la esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629, seguinos en redes como @Sanicer. Hola. Sí. ¿Qué tal, Hernández? Bien. Una consultita rápida. ¿Vos sabés cuándo va a durar el partido el domingo contra Cerro? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos minutos va a durar el partido contra Cerro? Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día viva más despierto. Acercar al resto de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. Menchi, abre la puerta a la segunda vez que hace. Estamos a 3 minutos. Menchi, por favor. Mil perdones, ¿Sabés Arturito, por qué esto no va a volver a suceder. ¿Vos sabés por qué Francis Nerto se enojó con Pablito Ortega? No sé, me acuerdo de ese episodio, pero no me acuerdo exactamente qué fue. ¿Vos sabías que le trajo? Sí, claro. La cancha de River, sí. Que se demolera la Argentina. Sí. ¿Cómo se desvaloriza? ¿Cuál es eso? Sí, se devaluaba. Se devaluaba y si pagó 2, tenía que pagar 5. ¿Qué ocurrió, Menchi? Va caminando acá ella. Él. ¿Vos te ubicás o no te ubicás? Sí, total. Totalmente me ubico. Un segundo. Luis, termina la tanda. El machetazo se llama La Ahorrazo, más oferta, mejor atención, ambiente totalmente renovado. Bochas donde queda sobre Julio Mina de Cuatro General Caballero San Lorenzo. El machetazo raíz el Ahorrazo. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotizaciones Tapití bajo info@tapití.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600. Visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar
si puede alquilar a Renta Magno Herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en La Plata. Comunicate al 634-544, rentamag.com.py. Con Upisa disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Adquirirlos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Centro de Materiales a Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales a Santa Rosa. Con Rumbos CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas señas para tu vida. Rumbos toda una vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar un buen asado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. Ahora con Banco puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Banco u otros bancos o financieras en tiempo real. Súmate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Banco en redes sociales o llamanos al 325-5000, un banco COP para todos, Bancop. Menchi, entra la tercera vez que entra atropellando la puerta y pide disculpas. Pero no importa. Menchi, ¿qué ocurrió? Contame. Acá está él. Contale a Menchi. Ahí está él. Allí está el otro. Acá. Y va entrando y le dice, este es el Chuma Rodrigo, va y le dice, te quiero decir algo, no sé con el representante o el intermediario, ni si el representante de Brasil le cuenta a Frank Sinatra la preocupación que tiene Palito Ortega. Palito habla con el intermediario representante y le cuenta que, pues se devaluó la moneda argentina. El peso. Y cuando le está hablando, cuando le está diciendo se devalúa la moneda argentina, le dice lo que le responde Palito. Porque el intermediario fue correctamente a decirle a Palito Ortega, ¿por qué tenía esa cara? ¿Qué te pasa? Le vino un informe que no sabemos si es verdad, que le comentan que se devaluó la moneda. Entonces dice que Palito Ortega le hace, que le hace unos comentarios a Frank Sinatra, nunca se supo si es verdad. Menchi, nos encontramos después. ¿Verdad? No. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol